Suscríbete a la Panterita. Una gran diferencia. Vitasan C. Fortalecerás tus defensas y combatirás los resfriados. Vitasan Z, con vitamina C y zinc, promueve la formación de colágeno y anticuerpos para enfrentar tus días. Una explosión de salud en cada sorbo. Dale vitaminas a tu día con Vitasan. Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. Llegó el nuevo Hipogloss BL. Su fórmula multiacción actúa en la piel regenerándola y cicatrizando todo tipo de herida leve. Hipogloss BL, para tratamiento local de heridas menores, quemaduras leves e irritaciones de la piel. Cicatriza, regenera y es antiséptica, protegiendo tus heridas de infecciones. Hipogloss BL, recomendada para toda la familia. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Esta es Radio 1 de Marzo 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 98.9 FM, Radio Itaporá de Vallemí, 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción, 660 AM, Radio Regional de Concepción, 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao, 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín, 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones, 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación, 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó, 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta, 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado, 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy, 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Deporte total por las 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Ahí viene Ramón. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la radio, a los que nos están viendo a través de la aplicación. En un instante más también ya estaremos por Mega TV, como es habitual diariamente. Estamos en una etapa de crecimiento, estamos en una etapa de renovación, estamos por terminar el trabajo en el estudio nuevo, en el estudio gigante, en el estudio A, y es razón por la cual permanentemente tenemos a los compañeros que están entrando, saliendo, probando, poniendo, quitando, y todo esto ajustando los detalles para que tengamos realmente el estudio A de la mejor manera posible en todos los órdenes. En infraestructura, porque en dimensiones ya es un estudio realmente bellísimo, y bueno, están trabajando los compañeros, así que hay que poner de nuestra parte también comprensión, y pedimos nosotros también un poco de comprensión a los televidentes, a los exigentes televidentes que hoy tiene Mega TV y Deporte Total, que cada día va creciendo. Día a día Deporte Total tiene una mayor y enorme audiencia televisiva, así como la radial, que es ya tradicional. Jotita Bernabé, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Benicio Martínez, buen día. Buen día, Luis Enrique, compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos los paraguayos fuera del país. Bueno, por fin se rompió el molde. Victoria paraguaya en esta competencia internacional de Copa Libertadores de América entre Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Victoria del campeón paraguayo. Libertad derrotó claramente con una diferencia contundente, que puede haber sido mayor, al Deportivo Táchira de Venezuela. Le ganó ante buena concurrencia en su linda cancha, en su hermoso escenario deportivo, con un gramado impecable, excelente, por 3-0. Empate histórico también para Meliano en su primer partido jugando fuera del país. Competencia internacional, el equipo dirigido hoy por Pedro Saravia empató en el templo del fútbol, en ese estadio que es realmente histórico para este deporte,
donde se jugó la primera final de Copa del Mundo. Allí en ese centenario de Montevideo empató con Danubio, Ameliano 0-0, sumó su primer punto y realmente en un momento fantástico en esta instancia. Como también estuvo muy cerca Sportivo Tinidense de la hazaña, si no hubiéramos tenido un árbitro cobarde, un árbitro pililito, un árbitro sin personalidad que no se animó a cobrar un penal en contra de Boca en la última parte del partido en la Bombonera, le hubiera dado la oportunidad de buscar el empate de Sportivo Tinidense. No decimos que hubiera empatado porque le pudo haber fallado, atajado el arquero, pero por lo menos merecía que el cobarde Tejera cobrara ese penal en la Bombonera, en la última parte del partido. Pero digna presentación del equipo de José Arrúa, impresionante en las redes sociales cómo ha despertado la buena actuación de Trinitense contra Boca y los hinchas de River, que es la otra mitad del fútbol argentino, aprovechó también para romper en las redes de que le robaron el partido. Ellos fueron más duros, más exigentes, le quitaron la posibilidad de un mejor resultado. Término de cancha, ¿verdad? Término de cancha, sí. Claro, un término de cancha. Pero usan los archirrivales, pues algo folclórico, ¿verdad? La guerra mediática. Una guerra mediática entre hinchas de River y de Boca. Pero bueno, ganó Boca por 1-0, de hecho era el gran favorito. Pero nos duele porque hemos visto la posibilidad de un penal que... Le privó esa posibilidad. Sí, hablando seriamente, sinceramente, si quería podía haber cobrado. Por algo le llamó el VAR. Sí, y él terminó inventando, porque la mano era indiscutible. Él terminó inventando una falta en ataque para no cobrar el penal. Bueno, pero ganó Libertad, Jotita, Tano, Benicio. Sí. Ganó y fue el Libertad que nosotros queremos ver siempre, con contundencia, con solidez, con equilibrio en todas sus líneas y partiendo por un arquerito que cada vez me gusta más. Ayer volvió a demostrar que no es un arquero para las tribunas, sencillamente que es un arquero sobrio, serio. Está demostrando que no es solamente un arquero suplente, que tranquilamente puede ser el arquero titular de Libertad. Hoy por circunstancias del fútbol le está tocando atajar y lo está haciendo de buena manera. Libertad es superior a este equipo, pero esa superioridad hay que trasladarlo al trámite del partido, al campo de juego y sobre todo al arco contrario, ¿verdad? Y es lo que terminó haciendo Libertad. Siempre fue superior. El arranque fue con muchas ganas, con cierta intensidad, pero no con mucha claridad. El gol termina abriendo absolutamente todo y a partir de ese momento la jerarquía del jugador, la jerarquía individual del jugador de Libertad terminó pesando más en el partido. La buena noticia que ganó un equipo paraguayo habida cuenta el prontuario poco favorable de la primera fecha que perdieron todos, ¿verdad? Entonces eso ya es un buen inicio. Sí. Hubo un ganador, otro que empató y otro que perdió pero con mucha dignidad porque hasta inclusive, ¿verdad?, con una cuota interesante de injusticia y más todavía jugando de visitante en ese estadio que la verdad es que se genera un microclima muy especial como es la Bombonera. Entonces todo esto constituye en síntesis y en su conjunto una noticia halagüeña para nuestro fútbol después de la aciaga primera fecha del campeonato, tanto dentro de la Copa Libertadores como así también de la Copa Sudamericana. No, yo creo que hay puntos altos. Primero, el hecho de ya que hoy también juega Cerro Porteño, claro, y estamos esperanzados en que Cerro gane su partido. Hoy, a mí me gustaría que el Cerro juegue bien y gane, pero yo prefiero que sencillamente hoy Cerro Porteño gane su partido. Hoy, como sea, que hoy Cerro gane para afirmarse en un grupo que va a estar bastante complicado. Está visto que Colo-Colo es un rival muy difícil, ya le ganó a Cerro Porteño allá, sin hacer mucho, pero terminó ganando el partido. Sí. Y ayer estuvo a punto de empatarle a Fluminense. Al final el juego concluyó 2-2 porque el VAR dispuso que el tanto de Zavala fuera anulado. Sí. Paiva hizo el gol para Colo-Colo. Fue tendencia en las redes sociales Guillermo Paiva. Impresionante lo bien que está jugando en Colo-Colo y cómo está siendo conceptuado en Colo-Colo Guillermo Paiva, un jugador que acá, cuando jugaban los últimos partidos ya por Olimpia, era silbado, así como hoy lo es Enzo, por ejemplo. Al tocar la pelota ya había una respuesta negativa. Paiva, pero así también Paiva jugando para Colo-Colo no es ni sombra de lo que ha sido Olimpia. Exactamente. Ahora está jugando Paiva como uno esperaba que juegue Paiva jugando serio. En aquella primera época donde era goleador en Olimpia. Totalmente, así mismo, Jotita, totalmente. Ahora,
volviendo un poco a recapitular todo, ya ganó Libertad su partido. Lo ganó muy bien. Y ganó. De principio a fin. Nunca tuvo en riesgo la victoria. No. En la primera hubo una sola jugada de entrada en el 0-0, Tano, que sorprendió una contra que sorprendió a Táchira que pudo, que dejó una sensación de gol para el arco, en contra del arco de Libertad. Ganó el Gumarelo, bien lo de Ameliano, para mí es un punto muy importante. Hay que ir a empatar en el Centenario. Hay que ir a empatar con los equipos uruguayos. Danubio no es un mal equipo. Sí, porque es el rival directo de Ameliano si es que quieres aspirar a esa segunda posición. Y por eso, y empató allá. Claro. Y ahora tiene que hacer lo suyo después en la revancha. Digna presentación de Sportivo Tinidense. El jugar con Boca siempre es mucho ruido, mucha publicidad, mucha prensa. Las repercusiones que tienen el rendimiento del equipo de José Arrúa habla muy bien para el club, para la institución. Lo mismo le había pasado en su momento a Deportivo Capiatá para saber un poco de dónde era el club. Bueno, hoy van a hablar habrán investigado mucho sobre el barrio Santísima Trinidad, los argentinos, incluso periodistas de otros países, porque Boca es noticia mundial. Es decir, lo que pasa, lo que hace Boca, no piensen que no se lee en otros países, no solamente en Paraguay y Argentina. En todo el mundo futbolístico lo que significa Boca, mucha propaganda, y se habló muchísimo, a tal punto que como tendencia prácticamente fue también lo que declaró José Arrúa, el técnico. Yo no quiero ser tan drástico, pero para mí también hubo una pequeña cuota de subestimación por parte de Martínez, el técnico de Boca, porque no puso el equipo titular, puso un equipo mixto, porque jugando algunos titulares. Mixto, sí, alternativo, mechado, como quieran llamarlo, y después con el 0-0 en el entretiempo se desesperó, lo metió a Víncula. Es cierto que arrancó Cavani con Merentiel, pero creo que cuando las papas quemaron, apeló a los habituales titulares. Cuando las papas quemaron, claro. De entrada no. Y el aporte bueno. Y sí, pero cambió. Y no habrá creído, pues lo que pasa es que ellos tienen un partido decisivo ahora. Creo que el viernes ellos ya juegan. Me parece con Estudiantes, y un partido decisivo que lo tienen que ganar para clasificar a la ronda final de su campeonato. Entonces seguramente para equilibrar las cargas, y como el rival no era precisamente de tanto nombre, entonces aprovechó y metió ese equipo mixto, ¿verdad? Y en todo caso no era, más conveniente jugando de local, poner a tu equipo, 50 minutos y después le da descanso. Claro. A unos jugadores. De entrada, marcar la diferencia y claro. Chao, y le hace descansar después. Pero si no marcas, ahí ese te extiende a 70, 80 minutos, ¿verdad? O sea, son riesgos, ¿verdad? Pero yo creo que estaba bien, ¿verdad? Porque probablemente gracias a eso el Trinidense se pudo mantener en partido. Y una pena realmente, porque hizo un gran esfuerzo. Nosotros con Luis Enrique estábamos mirando ahí de reojo, parecíamos dibujo animado, un ojo a la cancha de Libertad, el otro ojo al monitor. Y nos pareció de que, es cierto, en esos primeros minutos fue figura Zamudio, pero después empezó a proponer Trinidense y empezó a acercarse mucho más al arco de Romero, ¿verdad? Y los últimos 10 minutos lo arrinconó. Lo arrinconó a Boca. Un remate se replegó Boca, lo defendió, lo terminó empujando Trinidense. Y hubo una jugada Jotita, un tiro de esquina que bajan la pelota, y hubo 3 contactos de jugadores de Trinidense y le bajan la pelota a Román. Sí. Que un poco apurado le pega, un poco, porque la pelota él podía haberse acomodado un poquito más, pero bueno, hay que estar ahí en el momento, en la bombonera, hay que estar en el escenario, pero donde estaba muy cómodo como para patear mejor la jugada, ¿verdad? Pero en fin, digno lo Deportivo Trinidense. No es fácil ya jugar en la bombonera con estadio lleno, esa bombonera que ruge realmente ahí es impresionante. Pero a mí me sorprendió Trinidense. Gratamente. Me sorprendió Trinidense, verdaderamente. Ayer subió 2 o 3 puntos su nivel de lo que venimos viendo en el campeonato. Fácilmente. Bien, este es el tanto del equipo argentino. Un chico joven de 18 años, si no estoy equivocado, 18 y 19. Arrancó de titular, no es titular habitualmente, y hizo el gol de cabeza. El único tanto del partido. Pero ya rompimos, ya cortamos la mala racha, ya empatamos de visitante con Ameliano, ya ganó Libertad local, que es lo que tiene que hacer. Digna presentación de Trinidense, que si no fuera por este árbitro Tejera pudo haber tenido la oportunidad de un empate. Yo creo que Chiquito estaba en la cancha cuando eso, ¿verdad? Sí. Es un penalero, un gran penalero.
Y Romero es un arquero que ataja penales, por eso yo decía que pero es la posibilidad de... Claro, de probarlo un poco. Sí, aparte... Igual nomás dame, después voy a ver yo si aprovecho o no. Claro, pero bueno, no le dio el árbitro Tejera trinidense, pero reiteramos. ¿Cómo? ¿Era penal? Para mí sí. O sea, después el árbitro interpreta que hubo una falta previa a la mano. La mano es innegable. La mano ocurrió, existió. Sí, brazo abierto. Totalmente. Y por algo le llamó el VAR. Salvo que después escuchemos el VAR y diga que el balón le tomó en el bíceps, le tocó en el bíceps. No. Que es una zona donde no se cobra, ¿verdad? Pero uno cobra falta. VAR? ¿Porque no está de acuerdo con el árbitro, sí o no? No, el árbitro le llama porque cree que hay penal. Claro. Y después le invita a ver el monitor. No, yo creo que el árbitro ni siquiera vio la mano. En cancha. Y pudo haber visto la falta entonces previa a él. No, él sí, no cobró. Él no sanciona nada. La jugada continúa, se para porque hay una pelota a un costado. Ahí revisan la jugada, le preguntan seguramente si vio la mano. El árbitro dice, no, yo no vi nada. Y por ese protocolo le tiene que llamar el VAR. Cuando va al VAR, eso es lo que la gente tiene que entender. Muchos ayer me preguntaban, ¿y por qué si le llama para un penal termina sancionando falta? Cuando el árbitro va al VAR, tiene el abanico de posibilidades totalmente abiertas para que él decida lo que cree que ve. Así de sencillo. Sí. Podía haber sido mano penal, le podía haber sancionado ya un penal antes, lo que sea. Pero... Y bueno. Y no cobró, Jotita. No, yo quiero ver la jugada. Y vamos a ver la jugada. Vamos a escuchar el audio. Tenemos para escuchar ahora. ¿Verdad? Sí. Yo interpreto que ellos dijeron, él dijo que hubo falta previa. Para mí. Aquí vamos. Audio. En el minuto 83, en una disputa por el balón entre dos jugadores en el área del equipo azul y amarillo, se produce una acción de posible mano. El árbitro deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos, velocidades y consideraciones correctas, identifica una falta del atacante y producto de esta infracción, el jugador defensor toca el balón con la mano, por lo cual el VAR recomienda una revisión en campo. El árbitro, al revisar las imágenes en el monitor, decide sancionar tiro libre directo a favor del equipo defensor. A continuación, los audios y videos del VAR. ¡Suelto! ¡Suelto! Primero, cabeza blanco. Delantero. Cabeza blanco. Posible no, mano no hay azul. nada, no hay nada. No, no. Perfecto, voy a mirarlo aquí. Despejó. ¿Cuándo pasa? No. Ahí quita. Dale adelante. No hay nada. Viste, no hay nada, dice el árbitro. Para mí... A ver. Sale el centro, tengo la cabeza del blanco. ¿Dónde está la falta? Pegue en la mano de Advíncula que está ampliando el volumen, pero me parece que el brazo es por producto de la falta, producto de la falta que le hace el jugador blanco, por eso abre el brazo. Me parece que puede ser sancionable, pero siempre es producto del desplazamiento del jugador blanco. ¿La tiene o no? ¿Retardó? No, que no reanuda. Retarda, estamos chequeando la situación del área. ¿Dónde está la falta ahí? Una posible mano. Mira, a mí me parece que es sancionable porque está el brazo ampliando, pero claramente tengo una falta del jugador blanco, claro, ¿cierto? Sí. Ahí está repitiendo. Se la va a mostrar, le va a mostrar la mano de Advíncula, pero con la falta previa a favor de Boca. Hay un golpe antes de la mano, sí. Gustavo, te recomiendo Field Review. Chequea la mano y previo a eso hay una falta sobre Advíncula. Está la mano, pero previo a eso está la falta. Dale adelante, párasela en la mano, en la mano, en la mano. Tranquilo. Ahí tengo o sea la que mano, el VAR también ya vio falta antes. Pero es producto de la infracción que le realiza el jugador blanco. ¿Y para qué lo llama si ya vio falta? Porque el árbitro no ve la mano. Porque hay una mano. Y la falta tiene que determinar el árbitro si es o no es, no el VAR. Pero no sé. Abajo hay un contacto y también lo carga arriba. Pero ¿te parece que es falta esa? Y para mí, eso es lo que me queda la duda. Ahí escucho que dice contacto abajo. Yo no veo el contacto abajo. ¿Dónde está el contacto abajo? Abajo no veo contacto. Perfecto, hay una pierna del jugador trinidense que se cruza delante de la pierna de Advíncula. Ahí está, cuando repite. Él le toca el talón derecho. Ahí. El talón derecho. Y bueno, ya está. No cobró el árbitro Tejera. Pudo haber cobrado. Yo repito, reitero, pudo haber cobrado el penal a favor de Deportivo Trinidense. Es difícil.
Los grandes siempre siguen teniendo este tipo de ayuditas o de favores. Si cobraba, nadie le iba a decir nada tampoco. Sí. Pero si, pregunto, ¿y si esta jugada era a favor de Boca? Penal. No, ni dude, penal. Gracias. Acá hay un cierto condicionamiento del VAR para el árbitro, porque el VAR ya le muestra una falta, ¿verdad? Una falta que vos tenés que analizar. El VAR ya le avisa que hubo una falta previa. No. El árbitro no está escuchando lo que habla el VAR cuando le dice, a mí me parece que la mano viene producto de una infracción. Si él le dice, te invito para un field review, hay una falta previa y para que chequees la mano, le dice. Le condiciona. Le dice, hay una falta previa, le dijo, cuando ya lo convoca. Bueno, primero sí entre ellos, ¿verdad? Con el VAR. Ahí está, si no le habla de una potencial falta, se equivoca el VAR al sentenciar. Él sentencia una falta previa, le dice, y chequear la mano. Pero ¿quién es el VAR para determinar la falta previa? Eso tiene que determinar el árbitro. Claro. La mano sí. Claro. Por eso te digo, vos tenés que llamarlo al VAR en todo caso, al árbitro en cancha, y decirle, te invitamos a un on-field review por una posible mano sancionable dentro del área, posiblemente por una carga, analizarlo. La falta del jugador estadounidense lo tiene que decidir el árbitro en cancha, no el VAR. El VAR tiene que decidir si es que hubo infracción del jugador estadounidense o no. Y la pelota le pega ahí un poquito debajo del codo, casi en el antebrazo. Yo no veo falta, Yo no veo falta como para a no ser que le cobre esa pierna extendida, porque no... Ese no es un forcejeo normal en Claro, todo caso. y aparte el que va tirando el cuerpo hacia el jugador estadounidense es Advíncula. Claro, porque él no tiene en ningún momento intención de jugar el balón. Advíncula lo único que quiere hacer es cobertura, ¿verdad? Y los dos están discutiendo un espacio. Claro. O sea, yo no veo falta. Un forcejeo normal. Sí. Y es muy fácil para el árbitro aliarse con lo que le dice el VAR. Entonces... Falta en ataque y ya está. Sí. Le das por una opción. Claro. Ya le das ese primer menú y se quedó con el primer menú. Pero no le va a cobrar en la Bombonera contra Boca. ¿Cuántos minutos de juego? La postrimería, ¿no? Lo golpea abajo y lo carga arriba. No sé. Vos no ves que el jugador de Trinidad se le tira encima. No. Ni le toca la espalda ni nada de eso. Bueno, ya está. No cobró. Opa la historia. Ganó Boca. Pudimos haber tenido un penal a favor nuestro con la acción esta. Pero Tejera no cobró. Y coincidió con el Tano que el VAR al final medio como que le condiciona también. Y yo no sé para qué le convoca si después le va a condicionar, pero hay una falta previa. ¿Le condiciona o le facilita? O le facilita, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Lo induce. Sí. Y además hubo mucha presión los jugadores de Boca ahí encima, ahí de Tejera. No, ahí, le van a dejarlo. Es lo que podemos ver nosotros en el monitor en Cancha de Libertad, ¿verdad? Pero bueno, 11:52. Estamos también mañana con Cerluqueño, juega mañana en Chile para cerrar la presencia paraguaya en esta etapa, en esta segunda fecha, y también de equipos que están fuera del país. Mañana juega Luqueño ante Coquimbo Unido. Quiero dar otro detalle. No sé si de por ahí Mati puede buscar la imagen. La Conmebol terminó sancionando a Boca con el tema de su tribuna baja por actos de racismo, donde pusieron una bandera, pero la tribuna baja estuvo repleta. No. Estuvo con vacía. La bandera. Estuvo vacío un sector, pero sí. No todo. No todo. Acá los equipos paraguayos le sancionan toda la gradería, baja o alta, pero toda. No así como hizo Boca ayer. Bueno, 11:52. Vamos ahora hasta La Serena, Chile. A Laila Sanabria, buen día. Creo que va a ser el partido donde tenemos que empezar a sumar, porque sabemos que ellos también perdieron el primer partido. Van a querer buscar la victoria y nosotros tenemos que imponer nuestro juego. Creo que es un lindo partido para todos, una oportunidad para poder empezar a sumar. Físicamente y anímicamente, como llega el Luqueño, Diego. Y todo ya muy bien, gracias a Dios el equipo descansó bien, como dije, tenemos un día más de descanso acá, el viaje también tuvimos que venir antes para poder descansar mejor, entonces eso nos va a ayudar bastante para poder llegar bien para mañana. Me imagino el profe, todo el cuerpo técnico haciendo el trabajo de mirar, de analizar, de cuidar todos los detalles, de tratar de cometer lo menos errores posibles o los errores que se cometieron en Racing, por ejemplo.
Sí, así mismo, creo que ya tenemos esa experiencia, ese partido fue un partido muy bueno también para poder reflexionar lo malo que hicimos, y este partido tiene que ser diferente, tenemos que tratar de hacerlo mejor, porque como siempre dije, cuando menos lo tenés, tienes más posibilidad de ganar. En lo personal, ¿cómo estás vos teniendo en cuenta de que se te está dando ahora la oportunidad? No, en lo personal muy feliz, creo que es algo que yo estaba buscando hace tiempo. Los compañeros también me han ayudado bastante, muy agradecido con el cuerpo técnico, con el profe Julio, que me está dando esa confianza para poder hacer lo que yo sé hacer, y bueno, creo que eso después del triunfo del equipo, creo que la gana nunca van a faltar, y espero que este jueves se me haga tener algo. Diego, la distancia, el tiempo, el costo, llegar aquí para la gente luqueña, para ese público fiel que acompañó y acompaña siempre, probablemente va a ser difícil que estén alentando, pero desde la República de Luque les van a estar siguiendo, les van a estar alentando. ¿Qué le decía a esa gente que, repito, por distancia, por tiempo, por costo, no va a poder llegar aquí a la chica? Sí, así como decís, ¿no? La gente luqueña siempre es fiel, siempre sabemos que va a estar apoyando, sea donde sea, y siempre sentimos ese apoyo, y creo que va a ser muy importante también para nosotros como también nuestra familia, ¿verdad? Que siempre también nos apoya, siempre espera lo mejor de nosotros, y vamos a tratar de que ellos estén felices para que podamos volver con los 3 puntos. ¿De qué manera se me encara Coquimbo? Y la verdad que yo sé que ellos intentarán buscar en un principio jugando locales con su gente, pero bueno, solo sabemos que tenemos que entrar tranquilos, haciendo nuestro trabajo, y así de a poco ir buscando los 3 puntos. Hablamos después del partido contra Racing con el profe Julio, y él decía que Racing es probablemente el favorito para toda la prensa, para la gente, por la experiencia, por la jerarquía, por la tradición de participación en el grupo, pero que bueno, Luqueño aguantó hasta donde pudo. Este partido, ¿estamos obligados a como mínimo llevar un empate si es que no se puede conseguir la victoria porque se perdió el local, ¿no? Y la verdad que nosotros intentaremos, como siempre, un equipo siempre busca los 3 puntos. Obviamente que si llevamos un punto vale, todo suma jugando de visitante. Y como vos decís, sí, Racing es el favorito, ¿verdad? Por la jerarquía que tiene. Pero este es el fútbol, nada está dicho, y vamos a intentar hasta el último para poder dejarle a Luque en zonas de competencia, claro, ¿verdad? Y así. El grupo en sí, ¿cómo están? Ya estuvieron charlando entre ustedes esta mañana, que sirvió para descansar, digamos, y esta tarde van a hacer un trabajo leve. ¿Cómo está el grupo? No, el grupo está muy unido. Yo creo que el grupo sabe lo que está jugando, sabe que tenemos que ganar, y bueno, nosotros nos apoyamos siempre, tenemos la conciencia de que tenemos que dar todo, nadie puede relajarse ante este partido, porque es una oportunidad, así también como dijo Pablo, para todos los jóvenes, y bueno, esperemos que ganemos, que es lo muy importante, y que la gente de Luque esté feliz. Gracias, Diego. Muy amable. Gracias a ustedes. Así escuchamos las palabras de Diego Acosta, futbolista del Deportivo Luqueño, en zona mixta, Luis Enrique. Bueno, ¿el equipo está definido ya para mañana o no, Alaila? No, aún no está definido. Luqueño llegó ayer en horas de la noche, y esta tarde estaría realizando su primer entrenamiento Luqueño aquí en la ciudad de La Serena, y estaría parando su equipo Julio Cáceres. Pero el Luqueño trabaja en La Serena, no en Coquimbo, donde se va a jugar el partido, no hará reconocimiento. En La Serena va a ir Luqueño. Bueno, y escuché que decían que hay un grupo de hinchas, le preguntaba el colega, ¿fue gente de la República a acompañar al Deportivo? Hay gente que está en camino en avión, en un vuelo que hoy salió a las 10:50 más o menos, desde el Luque. Hay gente que va llegando, no mucho, pero están viniendo. Bueno, y la delegación que llegó, ya con todo habilitado, ¿está confirmado que Conejo va a estar a disposición? Está confirmado que Conejo va a estar a disposición, y bueno, los que llegaron: Alfredo Aguilar, Gonzalo Falcón, Pablo Aguilar, Alexis Villalba, Rodi Ferreira, Iván Villalba, Alan Ledesma, Roger Rojas, Matías Suárez, Diego Vera, Jorge Mendoza, Fernando Benítez, Rodrigo Rojas, Nicolás Maná, Lautaro Coma, Sergio Fretes, Sergio Alegre, Diego Fernández, Sebastián Ruiz Díaz, Marcelo Ferreira, Jorge el Conejo Benítez, Alex Álvarez y Diego Acosta. Los que no llegaron son Rubén Ríos, que tuvo una lesión en la pantorrilla, al igual que Leguizamón y Otálvaro, que están con una contractura en el muslo. ¿A qué hora llegó? Porque acá estamos mostrando imágenes, que evidentemente llegó en horas de la noche, pero ¿a qué hora llegó? Porque estamos viendo las imágenes del arribo del equipo paraguayo de Luqueño a la sede de concentración ahí en Coquimbo, en La Serena, perdón.
A las 20:50 llegaron en el hotel ayer y bueno, ya luego fueron justamente, se ubicaron a sus habitaciones y ya a las 21:30 horas más o menos cenó Luqueño ayer. Ellos están en el segundo piso ahí, todos instalados, tienen su propio restaurante y bueno, bien alejaditos de lo que es la gente. ¿Y ahora qué rutina? ¿Cuál es el cronograma de trabajo para lo que resta de la jornada? ¿El entrenamiento dijiste a qué hora? A las 16 horas va a ser el entrenamiento del día de hoy y bueno, el fin de Julio Cáceres. ¿Y ahora van a almorzar? Ahora van a almorzar, creo que a las 12 era el horario de almuerzo. Bueno, 12:30, a 11:30, sí. Retrasaron un poquito por la conferencia justamente. Bueno, ¿le tenemos a alguien más cerca por allí o no? No, ya no. Pablo Aguilar estuvo un poco más temprano, pero ya se retiró. Bueno, saludos para el capitán. Gracias, Laila. El saludo a la audiencia. En vivo desde Chile, nuestra enviada especial a Laila Sanabria junto a Deportivo Luqueño que juega mañana. Hoy juega el Ciclón, hoy juega Cerro Porteño. A las 6 de la tarde. Ni se te antoje pronosticar, Benicio. Hoy juega el equipo de Manolo. El equipo de Manolo. Ya empezamos. ¿Qué te pasó, Benicio? No, y no puedo decir. Lo que pasa es que los aleros te inducen a vos. Los aleros de allá atrás. Ni hablaron. El alemán, Gustavito. Nadie. Justo ahora que vos me criticás que digo el equipo de Manolo o el equipo de Martín o del Titán, ahora vos decís el equipo de Manolo. ¿No era que hay que decir Cerro Porteño? No, vos solés decir, pues yo me hago eco nomás de tus expresiones, el equipo de Manolo. Y parece lo que te está hablando del Real Madrid o del City. A propósito, qué partidazo allá, ¿no? Qué partido de fútbol. No sé si te entiende lo que quiero decir. Qué partido de fútbol. Sí. Entre el City y Real Madrid. Por Dios. Estoy igual. Sí. Qué fútbol. Vale la entrada. La dinámica, la precisión, el practicismo. La capacidad de juego. Impresionante. Cada uno trata de hacer lo mejor posible, ¿verdad? No hay teatro ahí, no hay pausa, no sé cómo lo que es. Eso es ser profesional. ¿Vos pudiste ver el partido, Tano? Un poquito. Yo sí. Sí vi algo, pero me extraña nomás esta... Estamos hablando de la previa de Cerro y me metí un partido de cuarto final de Champions. Pero Benicio metió donde puede faltar. Sí, hábil pues, desvió su tema pues. ¿Entendés? Quiere desviar pues su tema. Yo por eso me quedé callado porque dijo como si fuera que medio que desmeritó otra vez a Cerro Porteño. Sí, irónicamente habló de Manolo. Sí, porque si lo comparás al Cerro con el Real Madrid o con el City, sabemos que es un golpe bajo. Pero vamos a hablar de Cerro Porteño, dejarle a lo europeo, al chiringuito, eso que hablen de Real Madrid con el City. No, pero me vino a la mente, no sé, una especie de analogía nomás. ¿Cómo analogía vas a hacer? Por Dios, Benicio, ¿cómo vas a comparar? No. Tenemos que ir a la pausa, ya venimos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresá ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410.000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor
mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfrutar los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Bueno, son las 12:04, 12:04, vamos a meternos al partido de Cerro Porteño. Paiva hizo un buen partido, le amonestaron a Paiva, le derramó agua al árbitro. Suerte que no le expulsaron. Esa agresión. Vamos, ahí lo amonestó, pero no le tiró el agua a él. Ah, pues ¿a quién le tiró? Sí. A ver, ¿cómo hizo? A ver. No. A ver no qué hizo Paiva. A ver. No, para mí se salvó de la roja. Se salvó de la roja, sí, ahora sí. Ah, una acción totalmente infantil. Y, no, Paiva siendo Paiva. Sí. Qué bárbaro. Paiva siendo Paiva. Sí. Qué bárbaro. ¿Y qué dice Ran? Ah, claro, este fue el momento que le anulan el gol, ¿verdad? Sí. Sí. Qué infantilidad. Mira que iba a pasar de héroe a villano. Bueno, tampoco queda como héroe era, pero... le derramó. Sí. Sí, le derramó directamente. No fue casualidad. Le derramó, se salvó de la roja. Agresión. Yo le he hecho 3 veces. Bueno, vamos a hablar del Cerro Porteño. 12:05. El equipo de Manolo, el cuadro de Cerro. El partido de hoy, Cerro, Alianza. Cerro tiene que ganar, está obligado a ganar, como sea. Este fue un buen resultado para Cerro. La victoria de Fluminense. Sí, ya se va. Sí, no. Lo que pasa es que si empataba Colocó, quedaba con 4 puntos. No se va. Fluminense tiene 4 y Colocó quedó con 3. Sí. No, por eso digo. Volvió a ganar Fluminense y se va, que se vaya, que se quede Colo-Colo. Que eso es lo ideal. Por eso era importante que ganara también en Perú y al final se fue a empatar. Pero Fluminense se va a recuperar después con todos sus titulares. Lo que pasa es que el rival de Cerro para nosotros es ahora Colo-Colo. Eso lo vamos a definir hoy, Ojo. No, hoy tenemos que saber definitivamente. Hoy tiene que ganar. Mira que el panorama de Cerro, si hoy le va muy bien, puede ser auspicioso. Porque si hoy Cerro le gana 2-0 a Alianza Lima, el segundo. Va a ser segundo por detrás de Fluminense. Sí. Le supera Colo-Colo. En el puntaje iguales, pero goles de diferencia. Goles a favor. Sí. No, hoy Cerro tiene que ganar su partido. Y si es por 2 goles, mejor. Ernesto, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, el saludo para vos, allí los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia Mega TV. Ahora ya tenés el equipo o no tenemos todavía. Sí. Al menos tenemos el equipo que arrancó ayer en el entrenamiento, Manolo Jiménez. Vamos a escucharlo rápidamente. ¿Cómo no, señor? En portería, Jan Fernández, y ya mencionó también que ayer lo adelantamos esto también ya después de lo que fue la cobertura del partido de Libertad con Gianluca. Jan Fernández en la portería, la zona ofensiva, Arlan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock y Santiago Arzamendia. 3 volantes, Fabricio Peralta, Jorge Morel y Wilder Viera. En ofensiva, Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez y Edu. Ese fue el equipo que ayer arrancó la práctica Manolo Jiménez de cara al partido hoy ante Alianza Lima. Pierde la posición Piris de Mote, va a poner 3. Sí, y Pache también. No, estaba previsto que Pache no arranque y juegue Fabricio, pero yo no pensé que le iba a sacar a Piris. Mirá vos. Ay, le tengo miedo a este equipo que me está contando Ernesto. Estamos jugando muy... Bueno, el técnico sabe lo que hace, él conoce. Porque lo pone su figura va a ser finalmente en 4-3-2-1. Claro. Sí. No, yo creo que Peralta va a jugar en la posición de Pache, así como jugó la pasada. Más suelto. Más suelto. Sí. Más suelto, pero sabemos que Peralta primero... Ya sé que es pisa, pero el área. Pero lo que quiero señalar más es que es más marcador que Pache, obviamente. No, se va a desprender, pero yo creo que va a armar una línea de 3 volantes. Sí,
Línea de 3. Después, cuando por ahí Cerro tiene la pelota, él se va a desprender como lo hace siempre, ¿verdad? Pero no sé. Yo hubiese optado por otra cosa. Y Viera... Wilder no está en su mejor momento. Pero hay algo que le gusta a Manolo de Wilder porque lo puso en Santiago. Y ahora ya lo va a utilizar de titular. Y el partido contra Trinidense, en algún momento del partido jugó hasta de volante por izquierda. Abierto. Sí. Sí. Detrás los puntas, Cotita. Wilder por momento estuvo ante Trinidense y mira que destacó bastante su trabajo Manolo Jiménez. Inclusive no descarto de por allí que Wilder esté un poquitito más adelantado que el propio Fabricio Peralta hoy. Ay. Ya no sé. Vamos a ver. Pero definitivamente que si este es el equipo, Manolo nota que Pachi no está, que Ferfer tampoco le aporta lo que busca, y va a apostar un poco, creo yo, al desdoble de esos dos volantes, de Wilder y de Fabricio. Sí, sobre todo un poquito más de equilibrio, ¿verdad? En comparación a ese partido, a ese equipo que habíamos analizado ayer. Y hay que ver cómo le va, cómo le va, cuál es la idea con estos jugadores. Y no está mal tampoco buscar un cierto equilibrio para, una vez controlado el partido, empezar a soltar gente. Sí, buscar primero equilibrar el partido, a partir de ese equilibrio buscar ser superior, ¿verdad? Sí. Aparte, yo creo hoy en día que Cerro Porteño depende mucho más de su poderío ofensivo, lógicamente de sus dos extremos. Indistintamente a que esté o que no esté Pachi, si Turbe y Cecilio están encendidos, Cerro va a tener poder de fuego, pero hay que activarlos a ellos. Son dos jugadores que para mí le pueden marcar la diferencia a Manolo. Claro, porque si tiene 4 en el fondo para defender cuando es atacado, tiene 3 volantes ya es super de recuperación, y todos con el menester o con la responsabilidad prioritaria de recuperar pelota para dárselo a los diferentes por velocidad, por dinámica, como el caso de Iturbe y el caso de Cecilio, y ellos a su vez están exponiendo en la cancha la mejor versión. Es un equipo diferente y es el equipo que el hincha de Cerro quiere ver, que todos queremos ver, ¿verdad? Sí. De la primera y la segunda fecha de la apertura. Así nos van para graficar y para recordar lo que era Cerro Porteño en ese momento, que entusiasmaba, arrasaba, era una expresión futbolística que enloquecía a sus seguidores, porque hubo mucho entusiasmo en las 2 primeras fechas. Sí, sobre todo yo considero de que hay un hombre que si levanta 1 o 2 puntos su rendimiento, como el caso de Cecilio, el equipo ya puede ser otra cosa, ¿verdad? Porque ya tiene hoy su mejor jugador jugando por ese andarivel, que es Arzamendi, ¿verdad? Sí. El de mayor y el de rendimiento más constante. A lo mejor no es 7 puntos, ¿verdad? Como en algún momento lo puede hacer otro jugador. Pero a veces pero es el de 8, rendimiento 9. más constante, ¿verdad? Dentro del equipo de Cerro. Y ya tiene asegurado ese costado izquierdo. Y si Cecilio está medianamente bien y puede ser realmente esa herramienta para Cerro a la hora de atacar, y Cerro va a volcar el juego a claro, ese, porque a va a ese ser costado, una sociedad muy interesante, algo muy compacto sobre ese perfil, digamos, ¿no? Sí, por el izquierdo. Yo tengo miedo, tengo mis reservas. Después voy a seguir, yo estoy escuchando. Ernesto, ¿qué variantes supiste que hizo después el técnico? ¿Qué movimientos hizo después de ese 11 que arrancó? Y bastante, Luis Enrique, lo que me comentaban, porque estuve averiguando realmente bastante esta mañana para justamente tener esos detalles por algunos movimientos que realizó ayer en el entrenamiento, y sobre todo en el sector de mediocampo es donde más tocó Luis Enrique, porque en un momento dado se dio nuevamente la línea 4, el ingreso de Robert Piri Damota para jugar allí al lado de Jorge Morel. Inclusive después cambió también los hombres nuevamente en este mediocampo, y perdón Luis Enrique que vaya mezclando todo, pero estoy contando tal cual me comentaron y cómo formó esa línea 4 en el mediocampo. Estoy hablando de Iturbe por derecha, Piri Damota, Morel, y la presencia de Wilder Viera, también en un momento dado, como lo decía Jotita, como volante por izquierda, y un poco más adelantado por supuesto Cecilio, y arriba Edu. Entonces fue tocando bastante. También en un momento dado probó con Robert Piri Damota
y Wilder Viera en ese volante centro, o en este caso como volante centro. Pero sí, es donde más tocó ayer en el entrenamiento Manolo Jiménez, que reitero, fue más de 20 minutos por supuesto, estuvo operando el onceno y trabajó bastante Manolo Jiménez con este onceno que estamos comentando, Luis Enrique. Y bueno, entonces va a jugar con 3 en el fondo. La defensa no había duda, era un hecho que los mismos que había citado ya. Y bueno, ¿qué otra novedad hay sobre el partido? ¿Y movimiento de entradas? Por el momento, datos oficiales, yo no sé si esto también es una política hoy en día del Club Luis Enrique. Anteriormente sí teníamos datos precisos, inclusive por lo menos en privado, pero ahora inclusive hasta eso se hace un poco difícil. Ayer al menos yo consulté, hablé con una persona y me decía que había un movimiento interesante, que por lo menos vamos a llegar a las 12.000, 13.000 personas solamente, y esto, por supuesto, estoy mencionando de lo que ayer me comentaban. Yo creo que hoy tranquilamente vamos a tener cerca de 15.000 personas, como fue también en el partido del torneo local. Así que un movimiento interesante, mucha expectativa también por parte del hincha de Cerro, después de lo que fue el triunfo nuevamente en el torneo local, y más que nunca solo porque voy a dejar los 3 puntos en casa ante Alianza Lima. Yo no recuerdo, Ernesto, un partido de Copa con precios tan bajos. Esto debe ser un récord, ¿verdad? Porque Haría Novena, por ejemplo, dice 15.000 nomás. Para socio, ¿verdad? Evidentemente. Sí. Para socio, sí. Y generales 30.000. 30.000 guaraníes, sí. Inclusive el hincha de Cerro también tuvo la posibilidad de poder comprar las entradas ya en combo, en este caso para los 3 partidos ante Alianza Lima hoy, también para el juego ante Fluminense y también para lo que va a ser la última fecha ante Colo-Colo. Fueron 3 partidos también que Cerro ya sacó el combo de entrada, que también fue una facilidad muy importante para la gente de Cerro. Enzo Jiménez por segundo partido seguido sin ser convocado. Sin ser convocado y netamente decisión técnica, Totita. Y a lo mejor anímicamente no lo ven bien. ¿O lo quiere resguardar el entrenador? Bueno, pero si continúa así, va a quedar en el ropero. En el ropero. Debería volver para el próximo partido. Dale tiempo hasta que se calme el tema. Para mí es muy lógico, ¿verdad? Lo resguardaste en el partido contra Trinidense frente a 1.000 personas, 500 personas. Obviamente lo tienen que resguardar frente a 15.000, 20.000, ¿verdad? Pero yo creo que debería volver ya para el próximo partido, ¿verdad? No digo para que juegue, ¿verdad? Pero por lo menos la banca ya debería estar. Porque él trabaja muy bien, no está trabajando de manera normal. Inclusive, voy a contar esto, y lo hicimos en vivo también. Enzo Jiménez, cuando fue llegando al Arsenio Rico en el último compromiso ante Triguiense, donde también quedó fuera, él ingresó en el sector de la preferencia, inclusive se cruzó con los hinchas, compañeros allí en la mesa. No, ni siquiera hubo un reclamo por parte de la gente de Cerro en ese entonces con Enzo Jiménez, así que es algo también que pasa mucho en redes sociales, pero sin duda lo de Enzo Jiménez, su ausencia pasa netamente por decisión técnica nuevamente para este partido por Copa Libertadores. Es que todos son gallos en las redes. Después en el mano a mano hay foto, autógrafo y compañía, ¿verdad? Se nota que es muy apreciado por los compañeros porque a él se lo dedicaron más los goles antes que a Bruno. Sí. También a Bruno le hicieron justamente un pequeño recordatorio ya ahí postando también todo el equipo, pero después de los goles hicieron la señal del número 7, prácticamente todos sus compañeros, y creo que esto lo mencionó también Manolo Jiménez en conferencia de prensa. Como persona realmente eso es, pero excepcional. Tano hoy sí está por supuesto bajo en cuanto al nivel futbolístico, pero sí, es uno de los jugadores más criticados hoy en día por la gente de Cerro en redes sociales. Me pinchaste un poquitito el globo, pero ojalá que el técnico tenga la razón, que Manolo tenga la razón. ¿Te quedaste canguilento? Sí, me bajoneó. ¿Por qué? ¿Qué te afecta? ¿La salida de Piri y Amota? No, me bajonea el jugar de local y jugar con 3 volantes ahí. No me gusta lo que propone Manolo. Quiero equivocarme. Ojalá que el que tenga la razón es Manolo. Pero eso en la tabla nomás. Después puede terminar siendo 2 nomás. Porque se va a desprender más o Wilder o Fabricio. O a lo mejor los 2 incluso. Y bueno, ojalá. Y ojalá que hoy estén esta tarde, porque el partido a las 6 de la tarde. Esta tarde, Cecilio Iturbe,
Yo ¿sabes de quién espero? Necesito que Iturbe, necesito que Iturbe aparezca. Tiene tanta velocidad él, pero mal distribuye, no sé, no tiene un buen final Iturbe. Él tendría que tener, con la experiencia que tiene, una mejor capacidad de definición en la última etapa de su corrida, porque él gana en velocidad. Pero resuelve mal. Y después resuelve mal, o le pega, toma malas decisiones, no sé. Es tan veloz que se termina enredando. Sí, él mismo. Es tan veloz que se gana a sí mismo. Y a Cecilio le pediría yo, que cuando encare más en diagonal hacia el área, que por ahí, bueno, necesito que él, porque él se anima, no le sale por aguantar Cecilio, a mí eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? A veces no le salen las cosas, pero pide la pelota. Hay que encontrarlo. Yo por eso decía, hay dos hombres que para mí son claves, y los dos hombres son Cecilio y Iturbe. ¿Sí? Si ellos dos están bien, yo creo que Cerro va a estar bien. Pero si los dos desaparecen, como hubo partidos como el de Colo-Colo, por ejemplo, le va a costar mucho a Cerro, porque no tiene ese hombre de inventiva, ese hombre que puede suplirlo a ellos, qué sé yo, con alguna habilitación profunda, un Edu que no es autosustentable. No, él es de área. Entonces, netamente, Jotita. Él por es eso de área. Va a depender mucho. Cerro hoy va a depender muchísimo de Cecilio y de Iturbe. Sí. Yo creo que de última, como decimos, disculpame Luis Enrique, vos decís, bueno, necesito que Iturbe, por ejemplo, Iturbe y no le salen las cosas, intenta, no le salen las cosas. Y entra tu jugador. Ahí está Aguayo. Ahí está Aguayito. Tranquilo. Está Aguayito. Y sí, la presencia de Alan, yo creo que a lo mejor lo puede terminar ayudando un poquito más a Iturbe, porque Alan va siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los últimos partidos de Iturbe, cuando él termina resolviendo mal, él remata largo con 2 o 3 rivales prácticamente enfrente, ¿verdad? Sí. Por eso es importante la pasada del lateral, ¿verdad? Y Alan se te va ahí siempre. Y al pasar lateral, ya le saca un hombre de enfrente. Entonces por ahí de repente Iturbe puede terminar resolviendo mejor. Con mejor espacio. Claro, claro. Y puede ser. Porque acá hay que diferenciar bien entre los dos. Todos decimos que los dos son los más importantes. Entonces, la diferencia es que Cecilio Tebalmí es más técnico, tiene más recursos. Más mano a mano, ¿verdad? Es más mano a mano. Y Iturbe es velocidad. Sí. Ese cambio de ritmo, ¿verdad? Claro. Él te gana por sprint y Cecilio te gana por habilidad. Exactamente. Cecilio tiene esa capacidad de sacarse 1-2 con cambio de dirección y demás. Iturbe es más lineal. Él no es que te va a gambetear con quiebre de cintura y demás. Él te va a gambetear por velocidad. Y eso es lo que yo espero hoy, ¿verdad? Espero que se despierten los dos y bueno, y que Edu, que es de empujar dentro del área, encuentre una buena asistencia y Cerro encuentre un gol lo antes posible. Yo sé que este partido va a ser con mucha presión para los jugadores de Cerro Porteño. Quédate un ratito, Ernesto, no te vayas, ten un poco de paciencia. El caso, por ejemplo, de un jugador que no está. ¿Ustedes creen que al plantel no le llega lo que está pasando con Enzo? Enzo es un compañero que entrena con ellos todos los días, y dicen que es uno de los más queridos dentro del plantel, Enzo Jiménez. Él jugó ese partido y él no está vistiendo ni el partido local, es lo que ni de suplente, no viste, no lo convocan. Es un golpe fuerte. ¿Para quién? ¿Para Enzo? No, para Enzo y para el grupo B esas cosas. No. Puedo decir que después no, pero ven, Jotita. Se olvidan del caso. Sí. Bueno, cuando están en la cancha tienen que olvidar, obviamente, de todo. Pero ellos sienten igual. Vos no sentías a tu compañero cuando vos estabas haciendo nada y después no vestías nunca. Y va y lo hablas al compañero. Y sí, bueno, eso, pero... Trata de alentarlo, bueno, pero de ahí a tener un bajón. Porque yo no digo que sea un bajón, yo no digo... Pero ellos están pendientes. Claro, como tenés otra vez 7, 8 o 10 compañeros que quedan fuera todos los partidos o muchos partidos. Son momentos y son etapas. Sí, pero es la situación, ¿verdad? Porque no es que le sacan nomás, él está marcado por ese resbalón y que botó el gol. Al compañero no le va a afectar. Eso tal vez sí. Si es que no hay una comunicación con él, si es que no le hablan, no le explican, no lo arropan. Bueno, ojalá que gane Cerro hoy. Ya no me importa ni quién juegue, ni cómo juegue, sino que gane. No, acá hay que ganar o ganar. Sí. No. Si Cerro no gana hoy, no, se le va a complicar muchísimo. 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 No, se le va a complicar muchísimo.
No digo que esté Muchísimo. eliminado, pero Va a tener que salir a buscar todos los puntos afuera. Y eso es muy complicado. Y Colo-Colo te demostró ayer que va a ser duro. O sea, no es que Colo-Colo va a venir acá y Cerro tiene garantizado que le va a ganar. Alianza Lima ya tampoco va a ser fácil. Y Fluminense allá ni hablar. Y acá tampoco. O sea, para mí que Cerro no gane hoy se le va a complicar muchísimo el panorama. mira que Alianza no perdió con Fluminense, estuvo cerca de ganarle. No perdió. Estuvo el año pasado acá, le ganó a Libertad. Después tenemos que ver el cruzamiento entre Colo-Colo y Alianza. ¿Cómo le va a ellos dos también? Y después Cerro va a estar, si hoy no gana, Cerro va a estar obligado a sumar contra Fluminense. Pero por el rendimiento ayer de Colo-Colo ante Fluminense, actual campeón, lo que ya hizo Alianza en el primer partido como local en Lima ante Fluminense, nos induce a pensar de que muy parejo, sacando Fluminense, que es el vigente campeón, muy parejo el resto, los tres. Está para los tres. Yo no vi el partido Fluminense Colo-Colo, pero me imagino cuando se dan ese tipo de partidos, lo plantea de una manera diferente. Colo-Colo no tuvo la responsabilidad ayer de salir a atacarlo a Fluminense. Su postura habrá sido otra en relación a lo que intentó con Cerro Porteño. Bueno, pero le complicó pues a una potencia como Fluminense. Sí, y bueno, y no. Cerro también lo complicó a Colo-Colo. A Colo-Colo, y Alianza Lima lo complicó también a Fluminense. O sea, está bien. Vamos a hablar de paridad. Pues, claro que es parejo. Vamos a ver la postura parejo. de los equipos cuando tengan que enfrentarse y dónde se van a enfrentar. Si el local visitante, la responsabilidad es diferente. Y con esa responsabilidad de la paridad, hoy Cerro está obligado a ganar. Claro. Más que obligado a Sí, ganar. por eso. O sea que hoy, si vamos a analizar desde ese punto de vista, podemos decir con propiedad que hoy Cerro Porteño tiene un rival, digamos, valor agregado. ¿Cuál es? La presión de ganar. Y sí, siempre hay eso en los partidos de local de Copa Libertadores. Por Ellos eso, saben. Sí, por sí, eso. sí. No, tenés razón. No quiero que te moleste. No es nada nuevo, pero tenés razón. Sí, no es nada nuevo porque es algo normal. Sí. Para un partido de Copa. Pero las actitudes pues, son Pero diferentes. la compresión del momento es mayor. Es mayor. Claro. Por eso digo yo que y Cerro no importa cómo juegue con tal que gane. Claro, más todavía cuando vos te afanás y se te mueve el arco, hermano, no acertás nunca y estás jugando mejor y sos protagonista, tenés la pelota, jugás más en campo rival, pero no viene el gol y esa ansiedad se nota ahí en la cancha, la gente, la tensión y eso va a un aumento en la medida que no llegue el gol. Y a esto tenés que sumarle que es un entrenador nuevo que está haciendo su primer partido con Cerro, es decir, era un viejo zorro, ya un veterano entrenador, pero como él suele usar mucho veterano, bueno, él es un veterano entrenador ya que con mucha experiencia pero está haciendo sus cosas. Vamos a ver qué pasa. Así, ayer también a mí no me sorprendió la derrota de Nacional. Ni la goleada ante Corinthians a mí no me sorprendió. No. A mí no me sorprendió la derrota de Nacional de 4-0. Con 2 goles de Ángel Romero. Porque el presente de Nacional era así. Y a esto había que sumarle que tiene un cuerpo técnico que está dirigiendo prácticamente sin entrenar. Sin entrenar. Sí. Que se entienda eso. No hay entrenamiento. No está entrenamiento. No hay tiempo de fútbol. No hay tiempo. No. Si cuando él toma el equipo, juega al día siguiente. No trabajó él. Y después la última vez, antes de este partido, estaba el viaje y estaba el regeneramiento, ¿verdad? No trabajó prácticamente un día. No, entonces todas esas cosas. Entonces a mí no me sorprendió el 4-0. Y va a seguir así porque el miércoles tiene que jugar de vuelta. Tiene que jugar o de sea, vuelta. el fin de semana y después el miércoles. Por eso hay muchas cosas en esta situación de estos equipos. Se le viene todo encima. Sí. De estos equipos que están compitiendo así seguido, ¿verdad? Y traigo más a colación, eso no es para buscar un pretexto, porque yo hoy no quiero pretexto de Manolo, si después de conferencia de prensa no es para hablar de una victoria paraguaya de Cerro Porteño. ¿De qué te van a seguir los pretextos, por ejemplo? No. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Bueno, Ernesto, ¿algo más que quieras agregar sobre esta tarde? Porque yo quiero que vengas temprano y que no haya problema de tu vehículo y te quedes ahí por acceso. Pero eso uno no elige. No, vení temprano. Oye, ¿cómo hace el tema? Si No, para que venga temprano. Le quiero liberar para que venga temprano. Eso está bien, pero no le vayas a decir no quiero problema en tu vehículo o decir hoy quiero que se me funda el vehículo. No, es que espera. Toca madera. Espera un ratito. Jotita está en Jacaquinta. No, lo que yo le quiero decir a él. Qué raro, no, va a llover. Ve un poco si yo el café ahí afuera. Pero le llamó la atención. Le dijo Caja Quinta, Jotita. Espera, protegido, no puede ser. Monaguillo del periodismo. Escúchame,
Es lo que está Caja Quinta. Son las 12:28 ahora y él ya quiere que venga Ernesto temprano. Sí, es lo que está Caja no, Quinta. pero lo que pasa es que yo termino el programa y voy a la olla, pero lo que pasa es que él viene de limpio. Y el tráfico y cualquier cosa, hay que salir temprano que no te pase nada, Ernesto. Claro, a eso me refiero. Ahí está espectacular. Y a eso yo me refería. No, vos le dijiste que no quiero que... Pero no me dejaste terminar. No quiero saber nada que se te funda el auto. Y Como no, si fuera y que vos te levantás y decís, hoy quiero que se me funda el auto. Y que tenga problemas con el tráfico. Eso le quise decir. Vos nomás estás muy acelerado y me cortaste. Poné la grabación. No, cuando digo, ahora se no. le descompuso el auto. Que se te No hay tiempo, hay el que auto. pasar a los auspiciantes. El bar. Ernesto, bueno, ¿algo más, Ernesto, sobre esta tarde? Hoy es un rival directo Alianza Lima, en todos los sentidos, Luis Enrique, porque creo que en un momento complicado inclusive, Alianza Lima es rival directo de Sudamericana, entonces hoy partido 6 puntos, una nuevita frase de Luis Enrique que utilizo, pero así se toma la final que tiene el Cerro Porteño hoy ante Alianza Lima, y Manolo que llevó a 24 jugadores para tener el día de hoy, y ellos son, aparte de los jugadores que mencionamos como titulares, Alexis Martín, bolero de emergencia, está también Rafael Carrascal, Federico El Pachi Carrizo, Miguel Martínez, el otro arquero también que lleva a Manolo, Gabriel Aguayo, Diego Churín, Alfio Oviedo, Robert Piri Mota, Luis Riveros, Víctor Cabañas, Miguel Benítez, Ronaldo de Jesús y Fernando El Queso Fernández, los 24 jugadores a disposición de Manolo Jiménez para el partido hoy ante Alianza Lima. Bueno, está Ernesto, hoy no traes las empanaditas a la cancha de Cerro. No, hoy difícil, Luis Enrique. Es para Pedro Juan, sí, ya tengo el ok correspondiente. Pero haces una rueda, ya me acuerdo cómo hablaste de Pedro Juan, Ernesto. No, todavía se está preparando la masa. Ernesto come cada 2 meses en tu casa. Acabas de perder Cerro los puntos en el escritorio contra 2 de mayo y Ernesto ya está hablando del viaje a Pedro Juan. Y las empanadas, obviamente. Bueno, nos vemos dentro de un ratito, Ernesto, ¿sí? Correcto, Luis Enrique, tiene su pilotín. Un abrazo. Qué presión. Si esto no es presión, la presión ¿dónde está? Y termina el programa y después ya nos vamos. 1 hora. Te vas. Vamos a ver quién gana hoy. Vamos a ver quién gana hoy. Bueno, el compañero y uno que conozco también. Tenemos pausa. Ya venimos. Vamos a seguir hablando de Cerro Porteño. El Negro González, él jugó en Alianza Lima. Sí. El Negro González. Él es guaireño, es paraguayo, ¿verdad? Guaireño, paraguayo. ¿Tiene hijo peruano? ¿O no? ¿O entendí mal? El Negro González jugó en la selección paraguaya. Y sí, pero igual. Pero puede haber quedado. Pedro Garay también había jugado y después no pudo jugar más porque iba a jugar por la selección peruana, ¿verdad? ¿Se acuerda el caso de Pedro Garay, el volante de Cerro? Sí. Ídolo en el Sporting Cristal. Edgar González ya viejo conocido. Paraguayísimo. Sí, más paraguayo que la empanada. Yo no voy a decir más paraguayo que la mandioca. Más paraguayo que la empanada voy a decir ahora. Y no, si los argentinos inventan cualquier cosa, ¿por qué nosotros no podemos inventar? Decime un paraguayo que no coma empanada una mañana. Hasta los chetos como Tano comen empanada. Y a vos no te preguntamos, Mitaí. Vos comés tortilla. Pausa, ya venimos. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentí el
rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Decir que tiene un hijo peruano. Tiene un hijo paraguayo, pero en Cerro Porteño, otro central, el Negro González Edgar. No me vayan a querer confundir acá. Ya me asusté. Él jugó en Cerro, jugó en la selección paraguaya, estuvo mucho tiempo en Alianza Lima. Tiene muchos amigos ahí en Perú. Edgar, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo te va? Tanto tiempo, Edgar. Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Enrique. Un saludo muy especial allá a Cotita, al profe Benicio. Un placer. Y gracias por acordarse de mi persona. No, por favor, Edgar. Acá estamos mostrando en televisión con la camiseta de la Alianza y tenías la cabeza rapada y rapadísima ya, Edgar, ¿eh? Sí, siempre hasta ahora uso la cabeza rapadísima. Bueno, Edgar, tenés muchos amigos todavía en Alianza Lima, me imagino. Sí, Luis, sí, gracias al fútbol, siempre yo digo que el fútbol te da muchas cosas. A mí, gracias a Dios, me dio esa satisfacción y de tener muchos amigos y bueno, ahora tengo, más todavía tengo compañeros que están trabajando en el cuerpo técnico de Alianza y bueno, vine a saludarle y verle un rato a ellos. Claro, como corresponde. ¿Vos tenés un chico? ¿En qué categoría está tu hijo en Cerro? El mayor está en la sub-17 de Cerro, en la formativa de Cerro. El mayor. Sí. ¿Y el otro, el menor? El otro le gusta otro deporte, el handball, está en la preselección paraguaya también, entonces, pero siempre en el deporte. Deportista. Edgar, ¿cómo es el Alianza Lima? Es uno de los grandes, obviamente, tiene mucha historia, lo conocemos Alianza Lima, pero te llamamos a vos porque yo sé que justamente tenés compañeros tuyos en el cuerpo técnico. ¿Cómo es Alianza Lima como institución? Y además, cuando sale a jugar, es un equipo que se siente ser copero. Ellos se sienten un equipo copero, ¿verdad? La Alianza es un equipo grande, uno de los más grandes con la U. Hoy día Alianza económicamente está muy bien. Desde el año 2012 creo que ellos cambiaron el sistema de la directiva y hoy día económicamente Alianza está muy bien. Trajeron varios jugadores de refuerzo. Ellos tienen una para que puedan pasar en el año 2010 nosotros el último año, en el 2010, nosotros estuvimos llegamos hasta el octavo en la Copa Libertadores y de ese tiempo ya no pudieron más ni pasar la fase. Entonces ellos están teniendo esa obsesión de poder pasar esta ronda y bueno, llegar un poco más lejos. ¿Hasta qué año jugaste vos a nivel profesional, Edgar? Jugué en el 2012 en Cerro Porteño. Acá te vemos con la camiseta de Cerro besando la camiseta de Alianza Lima. Estamos mostrando acá en televisión. Besando, vos con la camiseta de Cerro puesta y besando la camiseta de Alianza. Sí. Me acuerdo eso en el 2012 cuando vine de Alianza, cuando vine acá en Cerro. Bueno, aquí Jotita, Altano y Benicio también te quieren preguntar sobre hoy. Sí. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, públicamente voy a recordar una anécdota con Edgar González, su calidad de persona, y se ríe ya él, se ríe. Y tengo ese derecho y ese reconocimiento. La gratitud, pues, es un rasgo prominente en la naturaleza humana. Tuve un desperfecto en la ruta, a la altura de Itacurubí de la cordillera, y él creo que venía de Villarrica. Y de ahí me hizo el aguante, ¿verdad? Trayéndome el auto descompuesto hasta mi casa, hasta Lambaré.
ese gesto. Y además se rompió allá a la altura de Cacupé, creo que se rompió nuestro Cada 2 cuadras se rompía la sí, piola. La piola. Y después se compramos una cadena ahí en una ferretería. Y la cuestión que llegamos. No. Compramos, suena a multitud. No sé si compramos. Habrá comprado Edgar. Compró él. Así que agradecido eternamente por ese gesto tuyo y que habla de tu persona, Edgar. Así que No, profe, al contrario. Un fuerte abrazo. Bueno, Edgar, decime, acá pues estamos todos medio traumados por todo lo que pasó en la primera fecha de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Ningún equipo paraguayo ganó, ¿verdad? Y ayer ya empezó Libertad, empató a Meliano, estuvo ahí con mucha dignidad en la Bombonera, cayó Trinidense 1-0, ¿verdad? Como que mejoramos, hay síntomas. Y hoy Cerro juega un partido ante un rival directo como local y con la obligación de ganar. A ver, si se tiene un poco, no digo temor, pero respeto a Alianza, ¿es racional, es razonable eso porque está bien Alianza futbolísticamente? Y sí, profe, por el tema de que ellos están llegando mejor, por el tema de que el primer partido empataron con el último campeón. Ajá. Y Cerro viene de perder. Creo que de esa parte un poco Alianza tiene el plus de llegar un poco motivado. Uh-huh. Pero yo conozco cómo es Cerro, la gente, y jugar en la olla es distinto. Jugar en la olla con tu gente te da la obligación de salir a ganar, más todavía en un partido de Copa Libertadores donde no puedes regalar un punto. Ya se perdió un partido, el primer partido. Uh-huh. Este tiene que ser el punto para salir para adelante, porque sabemos en el grupo de Cerro y de Alianza hay unos equipos muy buenos, Colo-Colo y Fluminense, que ellos no te perdonan, más ahí jugando de local. Y yo creo que tengo mucha esperanza. Alianza tiene un buen equipo ahora, está armado con la mayoría de jóvenes, tiene un hondureño, un delantero que es muy bueno, pero tengo la esperanza de que Cerro hoy pueda sacar un triunfo. Lo último de mi parte, Edgar, ¿de quiénes, por ejemplo, se tienen que cuidar los muchachos de Cerro? ¿Alguien en especial? Ya nombraste uno. Sí, y yo más todavía digo por el delantero, el Molocho, el hondureño, que dos partidos he visto, más todavía, y vi que pelea toda la pelota. Y un delantero así, rompebola, como se dice, muy difícil de poder atajar. Edgar, Jotita te saluda, ¿cómo estás? Bien, Jotita, bien. Me alegro, un abrazo grande. Gracias, igual. Este equipo de Alianza Lima, hoy a mí me tocó pero muy poco verlo. Solamente hacía unas ráfagas contra Fluminense. Pero es un equipo que cuando juega de visitante cambia un poco el formato, cambia de postura, es un poco más cauto, juega con 3 en el fondo y 2 carrileros. ¿Cómo se desempeña este equipo de la Alianza Lima cuando va de visitante? Y de hoy el equipo de hoy, Jotita, sobre tiene jugadores muy rápidos del medio campo para arriba. Como dije hace rato, creo que el arma secreta de ellos es el delantero, el hondureño. Uh-huh. Y tienen un chico no me acuerdo ahora el apellido, que juega medio extremo izquierda, que es muy rápido. Pero sabemos, como todo equipo peruano, le presionar, le apretar y le jugar, no le dejar respirar, porque ellos tocan muy bien. El fútbol peruano es muy dinámico. Alianza toca muy bien, pero si Cerro hoy día le aprieta, le presiona el medio campo, creo que hoy Cerro puede llevar la victoria. Y defensivamente con Zambrano, que es un central de mucha experiencia, jugador de selección peruana. A nivel defensivo, ¿cómo se comporta este equipo de Alianza Lima? Yo
Zambrano me parece más bien más bueno para Cerro que Zambrano juegue. ¿Por qué? Porque con Iturbe o con Cecilio es un jugador que se manda a sacar fácilmente la amarilla y le deja rápidamente también con 10 hombres al equipo. Yo creo que más bien le conviene más a Cerro que Zambrano juegue que juegue de titular que esté suplente. Bueno, Edgar, te agradecemos muchísimo el tiempo, sí, te mandamos un abrazo grande a la distancia y siempre es un placer hablar contigo. Gracias a ustedes, muchas gracias como siempre y bueno, estamos a la hora de cualquier cosa. Edgar González, ex jugador de Cerro Porteño y ex jugador de Alianza Lima. Jugador del Maño. El Maño El Ruiz Maño. le tenía muchísimo aprecio. Jugó también Copa con Guaraní. Con Guaraní, en Guaraní justamente te iba a mencionar. El Maño creo que lo tuvo en Guaraní Sí, a él. sí. Y después incluso ha sido jugador de selección. Exactamente. Edgar González. Jugó el negro eliminatorias. González. Sí. Hacemos pausa y ya volvemos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Bueno, 12:45 a las 18 el partido de Cerro Porteño. Indudablemente que si vamos a hablar de favorito, tenemos que hablar que es Cerro o no. Sí, por la localía, por su público, viene de ganar 3 partidos seguidos en el campeonato. Perdió con lo justo allá, ante Colo-Colo en Chile. No sonó tan convencido ese sí, vamos a darle más el favorito. No, una cosa con más firmeza, hermano. Cuando sea ampliamente favorito, voy a decir pero, sí, con firmeza. Para vos es favorito. Ahora Benicio. yo veo que es favorito, pero no ampliamente favorito. ¿Y para vos? Equilibrado. Al final. Al final. Pero como... le criticaste algo porque pero fue liviano y ahora vos decís equilibrado. No, pero es pues... Yo asumo una postura. Él es de naranja, hermano. Menos mal que dije sí. ¿Qué significa sí? Sí, pero un sí, la manera, no es lo que dijiste, sino la manera en que lo decís. Poco convencido, pegan en la nación. Pero té de naranja es cuando, si yo decía, no sé, está ahí en el medio. Yo te dije sí. Sí, pero poco convincente tu sí, pues. Por lo que tenés poco convencimiento que va a enfrentar a un equipo peruano y decir equilibrado. Qué raro de vos eso, porque siempre los liquidás, los peruanos, los bolivianos y después te terminan pintando la cara. A nivel de selección no me decía que Perú no existe. No, a nivel de clubes también. No, de clubes no. Pero acá Alianza, a ver... El antecedente inmediato de empatar al vigente campeón de Copa, pues no es un detalle menor. Y por eso vos ya te cagás todo. Para no utilizar otra palabra, término de cancha. No, me parece que hora de almuerzo, hermano. ¿A vos te parece, Luis Enrique? Eso no tiene léxico. Un léxico enriquecido para hablar de esa manera. Ahora le menos cabal a tu compañero también por No. Está bien, Tano. Esa expresión no corresponde a este punto horario. Término de cancha. Es término de cancha, Benicio. Es como decir cagón, arrugás, cagón, es término de cancha. No es una mala expresión. Es como vos decís también. No es lo que decís, sino cómo decís. Y esto sabemos que estamos hablando de términos, estamos hablando de fútbol. Me encanta que respete al rival porque hay que respetar siempre a todos. Por algo juega Copa Libertadores de América. Pero decir de que
equilibrado de que Cerro no es Para mí, favorito. para esta mí noche. Cerro es el favorito. Una locura. Para mí Cerro es el favorito. ¿O no te animás vos nomás a decir que Cerro es el favorito? No, porque si dice Cerro favorito lo va a mufar, entonces no Claro, quiere decir, por pues. eso nomás. Eso más no dice. O sea, de tu propio karma tenés miedo. No, Sí. no. Sí, vos le tenés miedo a tu popo. No quiere quedar mal pues con la gente de Cerro, por eso dice eso. Es lo que este de naranja que dice Sí, equilibrado. claro. No dice, no es favorito, sí, es favorito. Levemente, ampliamente, medianamente. Arruga. No quiere decir lo que quiere decir. No se anima a decir. Ahora, dentro de esta situación, Cerro es favorito, indudablemente. Hoy también va a ser muy importante que el público de Cerro haga su parte. Hoy el público de Cerro tiene que hacer su parte, tiene que hacerle sentir a sus jugadores, a su equipo, arroparlo. Si no salen las cosas en los primeros minutos, no ya que caiga ese murmullo negativo de las tribunas, sino que al contrario. El hincha de Cerro lo que tiene que entender es que no todos los partidos y siempre va a arrancar el juego y a los 15, 20 Ya minutos va a estar ganando 1-0. 3-0. Sí. No. El partido se juega en 90 minutos. Y el hincha lo tiene que trabajar con sus jugadores. Y la prueba palpable es lo que pasó en Chile. ¿Verdad? Los partidos duran hasta que el árbitro marque el final. Sí, pero Cerro hoy encajó allá sobre la gente, hora. Claro. Yo por lo que vi, la hinchada de Colo-Colo, cuando el partido estaba 0-0, empujaba. Y por eso digo, Jotita, No, que es acá que el le diente. tiraba para atrás a los jugadores. Y por eso va a ser importante hoy el trabajo del público de Cerro Porteño, que comienza a alentar y a empujar al equipo. ¿Verdad? Eso va a ser importante. ¿Y el arbitraje? Colombiano. Porque Sin tu árbitro es Jotita. No. Roldán. Ni se te ocurra mencionar eso. Roldán Ni el se te árbitro. ocurra Ayer mencionar. hizo de cuarto árbitro en el partido de Libertad. Y hoy, aparentemente, el mejor de la Conmebol, porque pitó la final. Está siendo ¿verdad? conceptual mejor. Tiene esa Mejor para la esa Conmebol. chapa. Tiene la aureola. Sí, para la Conmebol. Tiene la aureola para Conmebol Para la O Conmebol. sea, el más experimentado, eso es categórico. El árbitro de mayor experiencia en este mismo momento en el continente. Sí. El de mayor edad, de mayor cantidad de partidos. Y bueno, vamos a esperar hoy una buena respuesta de la gente. No hay informe ahora, es lo que decía Ernesto. Hoy ni te informan qué cantidad de gente hay, pero ojalá que Cerro tiene un estadio muy grande para 45.000 personas. El horario es complicado. El horario sí, es muy laboral todavía, la Muy gente está laboral. saliendo recién Una y horita para más, llegar. ¿verdad? Pero de todas formas, esperemos hoy que la afición deportiva que vaya llegue. El tema lluvia, ¿qué es lo que dice meteorología al final? Y hay alerta Para las 5 marcan lluvia. Acá sacó, justamente tengo un aviso meteorológico de hace 15 minutos. Y habla de lluvias, pero no marca Asunción por el momento. Ujú. Sureste de Cordillera, Guairá, oeste y sur de Caguazú, oeste de Cazapá, Misiones, Paraguarí, centro y sur de Ñembucú, norte de Alto Paraguay, centro y sur de Boquerón. Pero hoy marca lluvia en un porcentaje no muy alto. Por suerte es un pronóstico, ¿verdad? Al estilo de Benicio, entonces no siempre acierta. En teoría, marca para las 18:30 o 19 horas. Bueno, O sea, pleno partido. y sí. Bueno, esperemos lo mejor para Cerro Porteño. Vamos a estar muy temprano hoy, Gustavito, en cancha de Cerro. A las 5 con Jotita. A las 5. Un poquitito más tarde. Yo voy a llegar un poco más temprano. Yo de acá voy a la cancha, eso lo digo. Termina el programa, voy a la cancha. Voy a Barrio Obrero. Pero el partido comienza a las 6, la cobertura a las 5 y vamos a estar a las 4, seguramente ya 3:30 entrando a la cancha, ¿verdad? Pero esperemos que el público vaya, que Cerro gane el partido. Y Cerro Porteño, que ya fue sede, su hermoso estadio de la final de la Copa Sudamericana, Alejandro Domínguez Wilson Smith confirmó que Asunción será sede de la final de la Copa Sudamericana. Ojalá vengan otra vez los Palmeras, o si es un equipo argentino, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, Y si es un equipo brasilero, Anita, por favor. bueno, le vamos a invitar a Anita, si es un equipo brasilero. ¿Y se va a jugar en cancha de Cerro? No, ¿O cancha Olimpia? Vamos a esperar. No, esperana. Si yo dije cancha Olimpia fue adrede. ¿Por qué? Porque no faltaron, que ya se confirmaba que la sede en Asunción podría ser una cancha que no sea la de Cerro Porteño. No se confirmó el estadio.
No, solo la sede. Solo la sede. Ciudad. La ciudad, Asunción. Todavía puede ser Defensores del Chaco, puede ser la cancha de Cerro, y si hay equipo de poca convocatoria podría ser cancha de Olimpia. La cancha de Libertad también está en la lista. Y eso después se va a ir resolviendo de acuerdo a los equipos que vayan quedando. Yo creo que hasta ahora, perdón, dando que te interrumpa, estas imágenes que estamos compartiendo y este sonido, a ver. No hace falta que les diga que soy raza. Los Palmeras rompieron todo en cancha de Cerro Porteño y fue la final más extraordinaria gracias al público santafesino. Este no es Luis Barney cantando. El papá de Sí. Gianluca. Sí, pero con pelo más corto. Pelo Bueno, más corto. más joven es el papá de Gianluca. Bueno, esta fue una final bárbara, inolvidable, extraordinaria. Ojalá que se pueda repetir con este marco imponente en Asunción. Sean cancha Cerro, Defensores, cancha Olimpia o cancha Libertad, donde fuere. Que el estadio se llene de acuerdo a la capacidad que tiene. ¿Verdad? Claro. Y bueno. Ya está. Alejandro Domínguez, hoy, fuimos invitados, ¿verdad?, para compartir en la cena del Congreso de Conmebol, pero hoy justo el partido, la invitación es 18:30, lastimosamente el partido a las 18, así que, pero agradecemos a la gente de Conmebol por la invitación para compartir el gran evento con presencia de la máxima autoridad del fútbol. Sí, porque estamos hablando de un congreso. De un congreso, ¿verdad? Y bueno, se va a realizar hoy a las 18:30. También mañana hay otro evento importante. Y bueno, lo cierto es que Paraguay va a ser sede, Asunción, de la final 2024 de la Copa Sudamericana. Mira si llega Boca a la final. Lo que va a ser Asunción. Estoy hablando, es una suposición. Y ahí ya podés ir descartando estadios. No, y si Boca es Defensor o Cancha Cerro, yo pondría Cancha Cerro. Yo jugaría la final en Cancha Cerro. Si es Boca tiene que ser en Cancha Cerro. No hay vuelta que dar. Si es un equipo poderoso de Brasil también. Van a venir, van a llenar. Fluminense, si por ejemplo. Sí, por ahí. Y Palmeiras. No, Fluminense está jugando Copa, pero por ahí sí se va a Sudamericana. ¿Quién está jugando? Corinthians, Sudamericana. Corinthians Sudamericana. Lo que pasa es que lo que juegan Copa también pueden pasar después. Y por eso sí, pues, Fluminense, cualquier tropiezo. Yo creo que por eso todavía no es nominado el estadio. El ¿verdad? estadio. Yo creo que están intentando que no se repita lo de Río con Maracaná, con Fluminense, ¿verdad? Esa guerra que se crea cada vez que se juega en Brasil, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa. Aparte, acá tenemos un antecedente del Corinthians, por ejemplo, que mencionaste. Corinthians vino a jugar a Ciudad del Este y trajo una muy buena cantidad de gente. Llenó el 3 de febrero de esa vez. Así como si te toca, por ejemplo, dos equipos del norte, ¿para qué necesita un estadio demasiado grande? ¿verdad? Claro, ahí ya va a ser más complejo. Vas a tener público que seguramente algunos vendrán, pero no te va a dar para llenar un Defensor del Chaco. Categóricamente. 12:56, ya venimos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo.
Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Lo que pasa es que también acá un buen dato me acerca a nuestro compañero Michel Benítez, que hace referencia a que el año pasado, porque se iba a jugar en el Centenario y se cambió y se llevó el partido a Maldonado, un estadio con capacidad para 22.000 personas, Fortaleza Liga, ¿verdad? Entonces, para que no se repita eso, porque se puede dar. Entonces, esperan, si es una final o que podía darse con equipos de enorme convocatoria, entonces sea Cerro o el Defensores. Y si es un partido con clubes de menos convocatoria, podría ser Olimpia si está en condiciones su gramado o cancha de Libertad. Entonces es entendible y comprensible con este dato que nos aporta Michel y que por ahora no están confirmando el estadio. Pero sí, Asunción será sede de la gran final. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express o Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Bueno, ya llueve. Ya llueve. Olimpia entrenó a puerta abierta hoy, Gustavito. Vamos a estar con Gustavito en un ratito. Ángel Romero, goleador histórico del Corinthians. No solamente el extranjero con más goles, porque ya le pasó ayer, le empató, le alcanzó primero a Pablo Guerrero, después le superó con un gol, el segundo que hizo. Y no solamente eso, Ángel Romero. Ángel Romero es el más anotador en este nuevo estadio que tiene una denominación muy especial, que es la Arena Corinthians, ¿verdad? Es el ídolo, hoy es el referente, volvió a ser con este entrenador que volvió a ser el jugador que deslumbraba siempre en Corinthians, ídolo querido por la torcida y jugador de la selección. Y es más, no festejó su gol, o sus goles en este caso contra Nacional. En conferencia de prensa le preguntaban a Bernay por qué, y él dijo, fue mi jugador en Cerro Porteño con su hermano, a tal edad, lo hice debutar en la reserva, más o menos, pero después Ángel dijo, recordó, puede ser por eso, dijo Bernay, supuestamente, ¿verdad? Pero después dijo Ángel Romero, cuando le preguntaron en su turno, dijo, yo hablé con mis compañeros que no iba a festejar ningún gol contra un equipo paraguayo, porque yo soy jugador de la selección. Respeto mucho el fútbol paraguayo. Y respeto, sí, palabra más, palabra menos. Pero vamos a escuchar justamente, si había alguna duda, y este es un mensaje para Gianluca, del concepto que nosotros teníamos para con Ángel, porque se habla mucho pues, de los Romero, ¿verdad? De que esto, que aquello, pero yo me fijo simplemente en su rendimiento. Y para mí Ángel Romero es jugador de selección, lo que yo siempre dije, por muchos jugadores, por Taniel Struway, por Julio César Enciso,
por Jorge Campos, ¿verdad? Por Chilaver, por Gamarra, había jugadores, jugadores que eran para la selección, eran jugadores de selección, y yo creo en este caso que Ángel para mí es un jugador de selección, y hoy tiene de nuevo ese enorme nivel de selección paraguaya, y declaró muy bien Ángel Romero después de la goleada ante Nacional. Não, eu até avisei antes que não ia comemorar por causa do time paraguaio, né? Eu não vou comemorar quando faço gol contra o time paraguaio pelo respeito que eu tenho pelo futebol do Paraguai. Sou um jogador de seleção, né? E jogar contra um time do Paraguai, qualquer seja, né? Olímpia, Cerro, Libertad, Guarani, hoje Nacional, não ia comemorar. Então é mais por isso, não é nada contra ninguém, contra meus companheiros, muito menos, contra a torcida, nada disso. Queria comemorar porque foi um gol importante na minha carreira, mas falei que não ia comemorar, já avisei para meus companheiros antes. Bueno, y tenemos otra expresión en este rango, a ver. Romero, Corinthians voltando a vencer, a golear, e com 2 gols seus, uma assistência, e você se tornando o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, e também o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Queria que você falasse dessa mistura de sentimentos. Bom, primeiramente fico feliz pela vitória, né? A gente lutou os 90 minutos para sair com a vitória, depois do empate que a gente teve lá em Montevideo, e hoje a gente leva uma vitória contundente, né? A gente buscou sempre o arco rival, o gol rival, né? A gente tentou sempre, e fico feliz pela marca também, né? O meu objetivo cumprido. Desde que eu cheguei aqui, queria ficar na história do clube. Hoje, graças a Deus, estou ficando na história como o maior artilheiro da história do clube. Fico muito feliz por isso. Mas agradecer a todo mundo, né? A meus companheiros que passaram os longos 7 anos que estou aqui no Corinthians, né? A diretoria, todo mundo, a Fiel, né? Que todo mundo sempre está aí acreditando em mim. E fico feliz por essa marca e tomara que venha mais marca aí na frente, e a gente vai lutar para isso. Parabéns, boa noite. 55 goles tiene en el Timao. Impresionante. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, a los amigos de Mega TV. Tempranito madrugaste hoy por la Villa. Por la Villa Olimpia. Fernando Lamora, zona norte. Zona norte, donde está el complejo de la Villa Olimpia. Y trabajó Olimpia, o sea, en realidad vimos 20 minutos del entrenamiento, de los cuales podemos ir mencionando que la principal novedad es la recuperación de Manuel Capazo, que ya activó ya de manera normal con sus respectivos compañeros. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de Olimpia y del cuadro franjeado. Pero en un ratito, Gustavito, vamos a desarrollar todo lo que tenés. Vamos a confirmar un poco algo que es muy importante, que ya se hizo oficial. Está en vivo, en directo con nosotros aquí en televisión y radio, en Deporte Total, nuestro Lord Mayor de la metrópolis, de la ciudad de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. Intendente, un gusto, bienvenido a Deporte Total, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi apreciado Luis Enrique. Quiero también saludar a los compañeros que están contigo en piso, el profe Benicio, Jotita y Tano. Un gusto poder conversar con usted y a través de ustedes, con todos los oyentes de las 780. Un placer realmente y muy contento de poder compartir con usted esta inmensa alegría que nos toca vivir, no solamente a los asuncenos, sino a todos los paraguayos, por la hermosa noticia que horas atrás se estaba dando a conocer. Efectivamente, en el hecho, dentro de esto, pensamos que el presidente de la Conmebol iba a dar a conocer después del Congreso y con la presencia, con ese gran evento que tendrá lugar en nuestra ciudad capital, justamente, y que después se iba a dar a conocer lo de Asunción, pero qué lindo que otra vez nuestra ciudad capital pueda ser escenario de una gran final, después de ese grato recuerdo que hasta ahora no se ha repetido ninguna otra final en ninguna otra capital del continente. Esa gran fiesta que en su momento se vivió con aquella recordada final que se hizo en cancha de Cerro Porteño, que indudablemente va a motivar otra vez que Asunción sea noticia en todo el mundo del fútbol, intendente.
Efectivamente, así mismo como está diciendo mi querido Luis Enrique, tuve la dicha, la bendición y la oportunidad de poder ir a esta reunión donde estaban el presidente de la Conmebol y los miembros de la Comisión Ejecutiva a presentar y exponer sobre los motivos del por qué Asunción podría ser sede de esta final única, un evento a nivel sudamericano muy importante y a nivel mundial. Y les ponía y comentaba algunos detalles y también compartía con ellos algunos materiales de todos los eventos deportivos que fuimos llevando a cabo aquí en Asunción, aquí en el Paraguay, y también hablaba sobre esa final única del año 2019, en donde ha sido toda una fiesta, un éxito total, y compartía también con ellos y con mucho respeto de que no solamente para nosotros los paraguayos, sino a nivel sudamericano, todos coinciden de que fue la mejor final de la Copa Sudamericana hasta hoy en día, y volver a replicar eso ya con la experiencia, porque cuando eso debutábamos, decía yo, comentaba con otros colegas de ustedes, en el año 2019 me tocaba ser presidente de la Junta Municipal, y ya este año, teniendo nuevamente la oportunidad y la dicha de ser sede de Asunción como intendente, yo creo que el compromiso es el doble. La vara tenemos que levantar mucho más de la que hemos dejado en aquel entonces, y un compromiso y con mucha alegría, mi querido Luis Enrique. No, yo te entiendo y comprendo, porque aparte de ser intendente en tu rol tan importante como Lord Mayor de la ciudad, sé que sos futbolero, deportista de alma y futbolero, ni qué decir, porque acá hay muchas cosas que mostrar, también lo que había dejado los Juegos de Sur, de la calidez de nuestra gente, de la calidez del paraguayo, del asunceno, y bueno, esto va a significar también un compromiso de poder cuidar todos los detalles, mostrar muchas cosas nuevas, como el caso de nuestra recuperada arteria, una de las arterias principales de la antigua parte de la capital, como es la calle Palma, que hoy exhibe un cableado ya, digamos, invisible, una manera de decir de que ya no está colgado por todo ahí, por toda la estructura que tenemos de edilicia que tenemos en esa zona. Muchas cosas nuevas que podemos ir mostrando a mucha gente, Nenecho. Absolutamente, Luis Enrique, así como estás diciendo. En aquel 2019 teníamos limitaciones en cuanto a alojamiento. Hoy en día la realidad de Asunción es diferente, tenemos más espacios, más camas para hospedaje, más lugares de alojamiento, así como también más lugares donde poder ir, tanto locales gastronómicos, de esparcimiento, diversión. La experiencia, como les había mencionado, de aquella final a hoy, creo que tenemos más experiencia, más condiciones, y la calidad de nuestra gente, que fue fundamental, que fue por propios extraños. La calidez y la calidad del paraguayo se mostró en aquella final única y en todos los eventos que se realizaron aquí en Asunción. Y así como decía, doblemente orgulloso en mi carácter, en mi rol de intendente de la ciudad, y en mi carácter de deportista y futbolero, ¿verdad? Poner todo el empeño, todo el esfuerzo para que esta sea una fiesta inolvidable para todos los paraguayos, no solamente para los asuncenos, sino para todos los paraguayos, porque es importante también mencionar de que en aquella oportunidad, en todos los sentidos, fue muy provechoso para los ciudadanos asuncenos y para los paraguayos en cuanto a lo económico, por el derrame económico que se tuvo en todos los ámbitos, en todos los aspectos o estratos sociales, desde ha permeado en todos los estratos, mi querido Luis Enrique, y más todavía considerando también de que en esa época del año, una época bastante complicada, tener un evento de esta magnitud en donde pueda generar ingresos para el país, para los ciudadanos asuncenos y no asuncenos, es demasiado importante este evento, Luis Enrique. No, totalmente. Tocaste en la tecla exacta.
también va a dejar divisa, movimiento de dinero para mucha gente humilde que vive del fútbol indudablemente. Te agradecemos mucho, intendente, y de paso quiero felicitarte porque soy un protagonista, fui mucho tiempo, ha sido visitante y tengo muchos amigos y familiares en el barrio San Pablo. Sé que comenzaste lo que podría ser la obra más grande hasta ahora en la historia de la municipalidad. Ojalá que esto se concrete. Dieron el primer paso, y no como periodista ni como hombre de radio, de televisión, sino como un ciudadano común que conoce la necesidad de un barrio tan grande como es el barrio San Pablo, lo que han comenzado hoy con todo el equipo de trabajo, Nenecho. Sí, efectivamente, un día muy importante para nosotros, realmente suma de alegrías, de emociones el día de hoy, porque bien temprano dábamos la palabra inicial de una de las obras, hoy históricamente la obra más grande encarada por la municipalidad en todos los sentidos, en cuanto a la obra de infraestructura que se refiere, por el tamaño, la envergadura de dicha obra, y también por la inversión, así como también mencionaba, un barrio populoso, olvidado por muchos años, poder darle esa alegría a la gente de que ya en poco tiempo más no van a estar preocupados cuando el tiempo empieza a cambiar, empieza a nublarse, porque así viendo los vecinos de ese barrio, hay innumerables historias tristes, lamentables que pueden contar estos pobladores, estos ciudadanos de esa zona, y hoy por hoy poder llevar a cabo esta obra realmente es muy importante. Y no solamente eso, por eso te decía Luis Enrique, le decía a los compañeros, un día muy importante, muy emotivo. Pudimos lograr la sede de un evento importante para el país, la final única en Asunción, y también hacía minutos lanzábamos oficialmente la conferencia de prensa, otro evento importante para el deporte a nivel mundial, el Premier Padel, un evento a nivel mundial en donde van a estar los mejores jugadores del mundo en esa disciplina. Va a ser acá en Asunción, va a ser en la Secretaría Nacional de Deportes del 13 al 19 de mayo, y también los amantes del deporte estamos de parabienes. También va a ser un evento muy importante para todos los ciudadanos asuncenos y no asuncenos, también considerando el ingreso de personas amantes de este deporte de otros países. Los turistas se van a dejar y vamos a tener también un derrame económico importante para todos los estratos de nuestra sociedad, mi querido Enrique. Y para el año que viene los Panamericanos Junior. Sí, señor, así mismo, para el año que viene los Panamericanos Junior, que tenemos también para este año también las Olimpiadas Especiales en octubre, que vamos a tener también aquí en Asunción y en nuestro país, Luis Enrique. Intendente, una vez más compartimos la felicidad y gracias por la atención, y que cuide un poco más el físico, que no entrene tanto el hermano Bolio ahí, que se cuide un poquito más. Le voy a decir, está entrenando mucho bíceps, cortando la carne y con alguna que otra bebida espirituosa. Muchas gracias, Luis Enrique, y a los compañeros ahí, un gusto. Gracias, intendente. También para ustedes, grandes amantes del deporte, que también están, entiendo yo, y puedo sentir compartiendo la misma alegría que estamos viviendo nosotros. Igualmente, gracias. Oscar Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción. Mira vos lo del Mundial de Pádel. Ese es el deporte de Jotita, de Benicio, de muchísima gente. No, en serio, el pádel ha crecido muchísimo acá. La práctica ha crecido muchísimo. Hubo un tiempo en que vino, después flaqueó, vino la pandemia y se quedó definitivamente el pádel. Y eso es puro, es una realidad. Es una realidad, porque yo recuerdo cuando la primera etapa vino el pádel y todavía hacían las canchas con una parte de cemento y un poquito más de vidrio. Ahora ya, después de la pandemia que vino en su segunda etapa, es ya todo canchas de primera, de lujo, ¿verdad? De blindex, todo impecable. Mira, van a irlo, sintético, todo impecable, espectacular. Mira, yo no sabía lo del Mundial de Pádel, se me escapó ahí. Bueno, ya tenemos un comentarista, Jotita sabe de pádel. Acá al lado se va a jugar. ¿Acá?
Y en la Secretaría dijo. Y en la Secretaría. Ah, mira. Es un tour muy conocido a nivel mundial. Sí, por eso. Bueno, 13:17. Le escuchamos a Robert y hablamos de Olimpia. Sí, claro. Ya venimos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Bueno, hoy juega Cerro Porteño a las 6 de la tarde. Estamos a menos de 5 horas, ¿verdad? O son 5, pues son las 13. Estamos a un poquito menos de 5 horas del partido de Cerro Porteño. Bueno, Olimpia madrugó hoy, o sea, es el estilo de Palermo, entrenar a primera hora. Sí, 7:30 son los horarios que estipula Martín Palermo para realizar sus actividades en los trabajos diarios que viene realizando, y hoy fuimos invitados para poder observar los primeros 20 minutos del entrenamiento, donde la noticia principal es el regreso de uno de los centrales. No creo que regrese al equipo titular. Hoy Hugo Benítez es el titular dentro del equipo base, pero ya pasaría a ser una opción que va a tener Martín Palermo para lo que va a ser el encuentro el día sábado frente a Tacuarí en Ciudad del Este. Y de esa manera Olimpia, que tiene un tendal de heridos, vamos a decir, porque haciendo las consultas con respecto a los jugadores que están en este momento trabajando en fisioterapia, hay bastantes que están todavía con lesiones. Uno observa, Tucu Salazar está lesionado, todavía va a tener aproximadamente 2 semanas fuera. Lo de Kevin Parsahut, que es un traumatismo, pero así como están las cosas, mañana ya podría activar, por recomendación todavía está trabajando en fisioterapia. Lo de Facundo Bruera tiene como 7-10 días todavía para poder activar. Son bajas importantes que va teniendo Olimpia en un trabajo incansable, y cuando digo incansable, que el cuerpo médico se tiene que estar dividiendo en varios grupos. Sí, en la ofensiva lo que se resiente mucho, Gustavito, porque Parsahut, Bruera, Manu Romero también es otro que está con tendinitis. Son jugadores que no están teniendo esa regularidad necesaria que un equipo necesita. ¿Y Mati Almeida? Mati Almeida está trabajando de manera normal. Disponible. O sea, un tema técnico. Y él pasa a ser de opción como categoría sub-19. Pelea con Aaron Páez. Va a pelear con Pablo Riveros en algún momento. No digo la posición, pero el cupo de sub-19 que Olimpia va a necesitar. ¿Y Pablo Riveros va a viajar ahora a Ciudad del Este? Yo creería que podría estar en la lista. Podría estar en la lista. Él convirtió, la semana pasada convirtió en la categoría sub-19  2 goles, lo cual lo invita nuevamente a estar dentro del plantel de sub-19, teniendo en cuenta que Alan Cano también era otra opción, pero Alan Cano también está en fisioterapia. No es otra vez una alternativa a Alan Cano, que tiene condiciones, pero todavía le falta soltarse al máximo a Alan Cano, y este es el momento que también trabaja en fisioterapia. De esta manera, uno cree que Martín Palermo no va a realizar muchas modificaciones. Hoy, haciendo las consultas, dialogando en el ambiente, no cambiaría mucho. Solamente vamos a guardar la presencia de Carlos Arrúa dentro del equipo base. Ahora, ¿no tiene luego, Gustavito, como para...? No tiene mucho. Porque vamos a suponer que saque el sub-19 y quiera colocar algo más adelante.
Ya no tiene más. Y no. Mira que Aaron no hizo mal partido para mí. No. Hizo un muy buen partido. Yo por eso lo coloco nuevamente a Aaron Páez de titular. Y Cote que el campo no le favoreció tanto porque él es un jugador relativamente pesado, ¿verdad? Es un jugador grande. Lastimosamente hubo una pelota ahí que le quedó para convertir, que iba a ser fundamental para él a nivel personal, porque arrancar nuevamente, tener esa oportunidad de ser titular y convertir un gol es lo máximo para un jugador, le eleva moralmente. Y estuvo muy cerca, quedó bollando ese balón casi en el punto penal y levantó luego, creo que uno le faltó, porque no convirtió ese de primero. Yo creo que en la segunda opción que tuvo no se animó más a patear. De primera, quiso parar. Quiso parar y después ya tomó otra opción. Pero para mí no hizo un mal partido. Estuvo acorde. Por eso hasta creería que Martín Palermo le dio más cantidad de minutos que habitualmente suele dar. 60 minutos habitualmente suele jugar el Sub-19 y creo que en este completó casi 80. 75, 80 minutos, no recuerdo bien el número exacto, pero alcanzó esa cantidad. Estamos hablando de Aaron Páez, que sería nuevamente en esa zona ofensiva. Ahora, retocar ese medio sector lo que podría... ¿Y qué pasó de Eric López? Está en la banca. Ya queda criterio... Él puede ser tranquilamente 9. De hecho que él es 9. Sí. Palermo nomás llegó y le cambió de posición. Pero hoy creo que la posición de 9 quedará para el Sub-19, Tano. No, yo hablo para ir a más. Para claro, la alternativa. Está Eric López, claro. Pero entró, la pasada no entró. La pasada no entró. Lo convocó a Freddy Noguera, que es otro de los chicos, que vino del gremio. Ingresó Freddy Noguera como centro delantero. Y prefirió hacerle debutar a un muchacho antes que darle a Eric López. Un jugador que ya tiene más partido encima. Coste que Eric López cuando vino fue utilizado como volante por izquierda. Sí. Como volante por izquierda. Y ahora ya... Pero cuando eso tenía más competencia. Hoy no tiene 9 sanos. Hoy no tiene. Hay que ser realista porque, reitero, el caso de Facundo Bruera, lo de Kevin Parsajú, que está trabajando todavía en fisioterapia. Hoy se abre un poco el abanico de posibilidades para que pueda tener chance Eric López en esa posición, que está guardado y que va a sumar nuevamente minutos ahí el Sub-19. Entonces el equipo no tendría variantes. No tendría muchas modificaciones. Yo creo que si hay modificaciones va a ser la presencia de Carlos Arrúa, y esto haría que Fernando Cardoso busque una posición un poco más retrasada. Ahí es la posición que yo digo, es de segundo volante. Marcos Gómez, Fernando Cardoso, por ahí una alternativa. Y dejando a Carlos Arrúa, Lucas Prato y Derly González, y arriba Aaron Páez. Es una alternativa, pero hoy por lo observado yo hasta incluso podría decir que podría llegar a repetir equipo el sábado Martín Palermo. ¿El equipo que empató? Sí. Yo coincido con lo que dijiste al principio cuando estaba pensando tu informe en el caso del defensa. Yo creo que Hugo Benítez hizo buenos partidos, hizo partidos correctos, no lo va a tocar. Me parecería un poco injusto. Por más que Capazo era el titular, pero... O sea, había ganado el puesto. Tampoco era el titular de entrada, Capazo. No. ¿Verdad? Pero ahora Hugo Benítez hizo 2 partidos muy correctos. Incluso un par de veces Martín Palermo se refirió al caso de Hugo Benítez. En el medio, y no hay mucho ahora. Olimpia no tiene mucho en la mitad de la cancha para jugarse con Marcos Gómez. Yo creo que hoy, hasta que Richard se recupere, la dupla va a ser Marcos Gómez y Ramón Martínez. ¿Y del argentino qué pasó del volante? Matías Vera, está ahí. Hoy volvió otra vez a trabajar de manera normal. Estaba también trabajando en fisioterapia. Por eso... ¿También? Sí. Por eso Martín Palermo se refirió a la conferencia pasada a la cantidad de lesionados que tiene. Yo te pregunto, porque a mí no me gustó, a mí todavía no me convenció ese muchacho, ¿verdad? Pero digo, si quiere intentar tener un poquito más de fútbol y no lo quiere colocar ahí a Rúa y lo va a colocar a Cardoso ahí al lado del 6, y podría llegar a ser una alternativa, ¿verdad? Hoy no lo puede sacar a Fernando Cardoso, eso es categórico. Derly González no va a salir del equipo y Lucas Prato es el jugador más rendidor que tiene Olimpia. ¿Y Bruera cómo está? Bruera está lesionado. Bruera tiene aproximadamente como 10 días más que va a trabajar en fisioterapia. Pero evidentemente es que está en Olimpia, no le van bien las cosas, ¿verdad? No era lo que... No llenó la expectativa de Olimpia. ¿Quién? Y Bruera. Pero lo picotearon bastante también. Había partidos que lo metían titular, después lo sacaban, no entraba, perdía el puesto, jugaba, no jugaba. Hacía goles, no, era titular, no rendía, lo sacaban. Él nunca tuvo una regularidad en Olimpia. Y por eso. Nunca jugó. Pero llamale los motivos como vos quieras. Pero
Yo creo que Olimpia lo lleva como un goleador por excelencia, porque de hecho lo fue en Nacional por lo menos, y pagó $1.100.000. No es macana en el plano local. Claro, pero a lo que yo voy nomás es que muchas veces los entrenadores que lo tuvieron le daban continuidad a jugadores que tampoco respondían. Igual lo ponía, pero no fue su caso. En la era Arce era prácticamente innombrable. Sí, entraba y jugaba 10 minutos. O sea, hay jugadores que necesitan más tiempo, otros que necesitan menos para hacer su trabajo, ¿verdad? Sí. Era Paiva, incluso Walter González. Y después tenía último recurso, era último recurso por el sistema táctico. Y cuando llegó Martín Palermo, uno decía, bueno, va a tener más opciones. Porque es un poco dentro de la línea de Martín. Correcto. Pero se le lesionó, comenzó a meterle y después se le lesionó. Coincide que él también tuvo esa lesión y esto también va de la mano. Hay que recordar que Facundo Bruera no hizo la pretemporada y Olimpia aceleró bastante, el profe Gastón Mendoza aceleró bastante y ahí se notó que no estaban bien físicamente. Hay muchos jugadores que cayeron después de ese la pretemporada, la mini pretemporada que realizaron, y eso Olimpia sintió bastante porque de ahí arrojaron varios lesionados luego de aquellas prácticas intensas que realizó Martín Palermo. Perfecto. ¿Algo más, Gustavo? El viernes Olimpia estará partiendo rumbo a Ciudad del Este en horas del mediodía. Va a entrenar a la mañana, 7:30 el entrenamiento, luego ya pasarán a la concentración, almuerzo y posteriormente ya estarían viajando. El viernes Olimpia prepara una activación, ahí estará Martín Palermo, estará, me decían, Lucas Prato. Los ídolos principales de Olimpia van a estar en un conocido lugar firmando autógrafos, compartiendo un poco con la gente de Olimpia. Sí, estuve hablando justamente ayer con Malte Melgarejo, con el gerente, y me decía que yo no sé si ella está allá o viaja, no entendí bien al final si viajaba ya anticipadamente o viaja recién con la delegación. Yo creo que mañana estaría viajando, mañana para adelantar un poco la logística porque se prepara. Esa actividad el día viernes en horas de la noche y el sábado al mediodía Olimpia estará realizando una conferencia. No me confirmaron quién estará, lo más probable que esté incluso el presidente ya de Olimpia en conferencia de prensa. Perfecto. Malte sigue con las mismas funciones, ¿verdad? Él es gerente. Sí. Gerente general. Gerente general del Gerente general. Él se mantiene en el mismo cargo. Se mantiene en el mismo cargo. Cuidando todos los detalles. Así mismo. Perfecto. ¿Algo más? Nada más. Mañana nuevamente el plantel que activará en horas de la mañana. Vamos a ver qué equipo para ya Martín Palermo para lo que va a ser el juego frente a Tacuarí. Bueno, quédate, Gustavito, ya te seguimos en un ratito. Son las 13:30. Robert, ¿qué pasa, Benicio? Me estoy retirando un ratito. Te estás retirando. Estás retirando un ratito, ¿cómo se entiende eso? Bueno, Benicio Martínez va a dar una charla especial a las divisiones formativas del Club Cerro Porteño, a los chicos. En Ipané. Entonces, en representación de Deporte Total, va a tener el honor de dar una charla motivacional, una actitud mental positiva. ¿Qué hora es? AMP. ¿A qué hora es la charla? A las 14. 14 horas. Qué linda siesta van a tener los chicos, las inferiores. Te felicito, profe. Estás liberado. Yo también te quiero mucho, Jotita. Gracias por ese estímulo de siempre. Fuerza para los chicos. Bueno, gracias, muy gentil. Después el 10% el cajón a la derecha. ¿De qué categoría? ¿De la formativa? A los chicos de la formativa. Mati, ¿podemos revisar el lunes los resultados de los chicos, por favor? No. Vamos a la pausa, Robert, ya viene el pendejo. Felicitaciones a la Fundación Cerro Porteño que le va a hacer trabajar a Benicio. Ya venimos. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia
Historia de León y contanos la historia después. Festejá con Shoff, festejá con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. 13:32, está Will en los controles. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, Gustavito, Tano? Bueno, estamos mostrando el partidazo en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City. 3-3. ¿Hoy quién juega? ¿Quiénes juegan hoy? PSG juega contra el Barcelona y el Borussia Atlético. Atlético Borussia. ¿Qué partido este? Comenzó ganando el City. Con el gol de Bernardo Silva. Gol de Bernardo Silva. Lo empató. ¿Error del arquero o virtud del choteador? ¿Cuál? El primero, el de tiro libre. Para mí es virtud de Bernardo. El que patea la pelota. Colaboró Lunin. El arquero puede cometer un error. El fútbol es un deporte de errores nomás luego, si no, no. No, porque ahí creo que uno solo colocó en la barrera. Le faltó uno. Y era de lejos, te iba. Para mí se comió el arquero. Colaboró totalmente el arquero. Y la picardía de Bernardo, que se dio cuenta enseguida. Para mí que Vinicius no estaba bien posicionado. No, justo cuando se estaba colocando Vinicius ya viene el remate de Bernardo. Sí. Después lo empató rápido el Real con un gol de Camavinga que no le dieron al gol en contra. Pusieron para mí fue en la gráfica de la UEFA pusieron gol en contra. Pero la pelota iba con dirección al arco y ahí se desvía. En teoría tiene que ser gol de Camavinga de porque acuerdo se a iba dirección al arco. FIFA. Claro. Bueno. Impresionante. Muy bien. Después Rodri anota para adelantar al Real. Una buena definición, el pase de Vinicius. Y se pone ventaja el Real equipo visitante. Y después lo da vuelta rapidísimo, lo da vuelta el City. Es una locura el partido. No, el partido extraordinario. Por eso, ¿qué partido de fútbol? No, lo que pasa es que la pelota iba afuera, parece. Sí, tenía dirección, parece. Sí, se iba afuera, por eso no le dieron de gol a Camavinga. Pero, ¿qué partido? Este es el gol un partido de fútbol de alto nivel, de alto vuelo. Estamos años luz. Increíble, ya era minuto 70, la gente pedía por el cambio, quería que ingrese Álvarez, el Pep no hacía su cambio y Foden anotaba el golazo para el City. Este es el gol de Rodrigo Boes. Le tocó suave entre las piernas. Sí. Tano. Eso es lo que hablamos hace unos días, ¿verdad? La mentalidad, la frialdad, ¿verdad? La tranquilidad para definir, ¿verdad? Son jugadores de otra jerarquía, de otro nivel. ¿De dónde sale la pelota? Casi un contragolpe. Sí, no, ya sé, pero casi con medio. Pero mira. Y le vuelve a hacer el Real Madrid un gol de contragolpe al City. Y lo toma caminando el arquero, por eso le. Ahí él le tocó. Parecía ser que ya se le escapó a Rodrigo la oportunidad, pero la pelota le pega en el talón a Kanji. Pero mira cómo toca. No, le pegan el talón a Kanji y lo descoloca el arquero. Sí, no, ya, pero cómo toca suave, digo. Pero igual. Fíjate ahí, Jotita, ahí vas a ver el impacto. No, le tocó, pero fue gol. Cualquier delantero, Jotita, ahí se iba a desentender del balón y iba a terminar en cualquier cosa la jugada. Después un verdadero golazo de media distancia. Inatajable. No, es que por eso digo, de todo tipo de goles, pero de un partido de alto nivel, de dos equipos que jugaron con todo. Este es impresionante, el de Foden. El de Foden es una locura. Golazo para el Doado. Y enseguida metió el tercero. Y el tercero es alguien que no se puede esperar porque metió un central que jugó de lateral, hablamos de Bardiol, y metió con su derecha, él es zurdo. Sí, pero esto te practica, te pegan, entran con convicción, eso son... Él había hecho un golazo en el Mundial. Bardiol. Y este es su primer gol con el City. De Bardiol. Estuvo en duda incluso ante el partido. Aquí vamos a ver. Y está abierta la serie, la revancha. Sí, porque ya en Europa ya dejaron de utilizar el método del gol de visitante. Sí, no, también. Aquí también. Mira ese gol. De derecha haciendo zurdo. Creo que el que le deja patear, no sé si es Kroos. Qué golazo, qué bárbaro. Y bueno, se iba el partido, ¿eh? 70 minutos. No, pero después cuando va a llegar el empate del Real. Justo estaba pensando, mientras veía el partido, que hace mucho Valverde no metía un golazo.
que siempre le decía Angelotti a Valverde, tenés que patear, y Valverde en ese tiempo el año pasado metió como 6 goles de seguido golazo y apareció en este partido un golazo, de primera le pega. A mí me encanta este jugador Valverde, che, impresionante. Fíjate entre los nombres de todos los jugadores de selección que hay en estos dos equipos, ¿verdad? Y Valverde, uruguayo. Y yo cuando hablo de Valverde me acuerdo de el Chico Díaz. Sergio Díaz. Pucha, Dios. Yo me acuerdo del Chico Díaz. Bueno. Y a la par de este partido hubo otro partidazo también, pero Arsenal-Bayern terminó 2-2 con una polémica en el final, porque el arquero del Bayern le toca a Saka en el área, se cae, pero el jugador buscó el contacto. Y eso ya interpretó buscó el contacto correcto. Y el árbitro interpretó y terminó. Escuchamos a los oyentes. Comenzamos con los audios 0986-780-780, escuchamos. Qué loco me será. Gente, pues la audio y 37 más. Qué puchas. Otro pavo y Benicio más para Otafana, ya. De esta veo donde ya. Cuando Jota cerro formativa ya. Oye, retira para ir a la fútbol y Hola Enrique, muy lindo el programa. Saludos a los de la mesa. Imagínate ver Real Madrid City y después te pones a ver Libertad Táchira. Estamos años luz, como decide jugar así. Mira que el gol de Sanabria no estuvo tan lejos del gol de Foden, para que la gente empiece a matar. Otro audio. Luis Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O falta de beberme la plaga, no ya este día, ¿ves? El inútil número 1 de Asunción ese. Hola mesa, 1 de marzo, saludo para todos. ¿Y qué pasa si Cerro ingresa a Sudamericana y juega la final de la Sudamericana y juega en la olla azulgrana? Mucho soñar, vio, No pasa. Iba a jugar la final en su casa. Yo creo que de un tiempo prudencial ya van a elegir la sede, el estadio, porque ahí sí, seguramente hay que preparar sí. Seguramente hay que hacer algunos que otros retoques para recibir. Por eso lo del Maracaná fue una situación atípica, sí. Que un equipo local juegue en su escenario. Sí. Por eso en noviembre es la final. Sí, y por eso también la Copa Libertadores va a ser en Buenos Aires la final, pero no está definido dónde. Sí. Si es un equipo, yo me atrevería a decir, hasta si juega Boca, se podría jugar tranquilamente. No, Boca no está en la Libertadores, perdón. En la Sudamericana. River. Y si juega River, puede jugar en el Monumental. Claro. Otro audio. Hola, saludos a los integrantes del equipo. ¿Puedo hacer una sugerencia constructiva? Una crítica constructiva, dicho bien. A Johnny Ceballos, pero no hay forma de darle cátedra de inglés, de cómo pronunciar las palabras. Lamentable, cuando dice Paul. Ahí ya te dice todo. Yo me ofrezco por ahí para hacer los relatos de los partidos, mencionando los nombres como corresponde. Digo yo, no sé, ¿qué dicen ustedes? De Tabe, entonces Jotita y Benicio le dan duro al ploplo. Con razón anda coincidiendo mucho en sus comentarios. Plespleje. Y mejor no te digo a quién le pregunto. Tenés que patear. Hola Luis Enrique, Benicio, Jotita, Tano, En este partido un golazo. al jovencito, saludo para usted. Por fin, carajo, se va a arreglar los baches entonces. Fíjate entre los nombres de Esperándole a los extranjeros para la final. Escuchamos a Robert y ya seguimos.
En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Ingresa a www.tallí.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Dale, pendejo. Seguimos con los audios. ¿O querés escuchar tu música? No. 780 escuchamos. Mandi Bulín. Saludos del presidente Franco, Luis Enrique, a todos los muchachos ahí. Luis Enrique, el presidente Franco nos sale a la radio hace 2 o 3 días ya más o menos, Luis Enrique. Las tuyas anduinas, Luis Enrique. Otro audio. ¿Qué tal, muchachos? Yo solo estoy esperando que la cábala mande su predicción, porque de tanto bullying que ya le hice a mis amigos peruanos acá en Nueva York, si Cerro pierde hoy, me van a crucificar, será. Así que fuerza, profe, estamos esperando ese resultado. Diga, ¿quién va a ganar, profe? Por favor, ayude. El audio le íbamos a preguntar y ya se fue. De Pepe de New York es el audio. Otro. Saludos, Pepe. La parte. Tranquilo. Lo vi completo la mesa al inicio, tanito, heredia. Penne tiempo, tengo se la audio y ya pues vamos a ver, todo longo, nega tú ya no sé qué deporte sea. Soy Enrique, audiencia 780 1 de marzo. ¿Por qué no me pasa mi audio? Soy el oyente fiel de ustedes, Ramón Torres Cáceres, desde La Pastora. Saludos. Abrazo a la gran audiencia de 1 de marzo. 1 de marzo, claro que Cerro es favorito. Vamos por la primera. Saludos. Ñande Yara, ve mandíbula de su umbao. Ahí ya se te imagitea. Buenas, muchachos, qué buena noticia la final en Asunción. Y sí, por ahí Cerro va a la Sudamericana y llega a la final. Mamita, Paraguay no está listo para una final así. Yo creo que asueto, como decía Strohner. ¿Qué hacer, Luis Enrique? Dejate de joder, está preparado para que la sede sea para uno. Domínguez le está ayudando a Olimpia como sea para tener un estadio como la gente. Déjense de joder. Hola, muchachos de Deporte Total, ¿cómo están? Es cierto que es otro mundo el tema de deportes, el tema del fútbol en Europa, que es años luz, pero prefiero ver Rubio Ñu Resistencia, porque parece hay época y los otros no tienen ningún sentido para mí. Mandibulín, va a ser larga la tarde para los chicos de las inferiores de Cerro, Fuerza, profe. Escuché una versión que este año la final de la Copa Libertadores se va a jugar en el Club Guaraní, en el Rogelio Oliviere, como despedida antes de hacer el nuevo estadio. Luis Enrique Pérez, una vez jugamos en el Exa, en el Monseñor, vos jugabas por la promoción 79, remera azul, yo jugaba en 86. Y golazo de Luis Enrique Pérez, pediste cambio y te fuiste a tu casa. Cerra todo, dijiste al portero del colegio y vamos todos a casa, dijiste. Y te fuiste del partido. Hola, Enrique Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo está el equipo allí? Luis Enrique Pérez, llamarle un poco a Santi Peña y preguntarle si está mejor ya ahora. Porque todos estamos ya mejor. Ya le llamaste en el hecho. Tranquilo, Pama. Gran cepillero, chao. Hola, 1 de marzo. Justamente lo que la Conmebol busca, pues un estadio neutro.
que ninguno de los clubes participantes sean finalistas. Por eso es lo que directamente le nombraron la final de la Sudamericana a Paraguay, ya que ninguna posibilidad no hay con los equipos que están en la Sudamericana y mucho menos que Cerro se vaya a ganar que la Sudamericana. Hola Luis Enrique, qué pucha los oyentes será, como si fuese que tienen lo pagado ese espacio porque se plaguean cuando pasa un poquitito el horario del oyente. Consulta para Jotita. Jotita, ¿cuáles son los requisitos que debería tener para que un estadio pase a llamarse arena? Tiene mucho detalle el tema de los vestuarios, camerino para los árbitros, lumínica, estacionamiento. Creo que también tiene algo que ver con el tema de la sala de los patios de comida. No, te pregunta qué condicionamiento para que se denomine arena. Y por eso, en los estadios. Todo eso es un condimento: estacionamiento, patio de comida, capacidad, vestuario de los árbitros. Creo que como mínimo tenés que tener 4 vestuarios. Muchos, no tengo todos en mente, ¿verdad? Pero tiene varios ítems. Otro audio. Hola, estamos años luz de la billetera. Sudamérica siempre tuvo jugadores muy técnicos. Quizás ¿cómo que se dice? La técnica y la intensidad física es la que... Pero lo que digo nomás es, si quieren un equipo parecido al Manchester City, es el Fluminense. Que ellos siempre tratan de juegan bastante bien, pero es muy diferente nomás. Imagínate con la nobleza que jugaron el Real Madrid y el City ayer. Cualquier otro equipo sudamericano mete un gol y se te va a defender. Y no va a ser tan abierto así, pero como el City es una máquina de jugar al fútbol y Real Madrid es una máquina de que Vinicius le corra, que los otros le piquen y que alguno de sus individualidades ¿cómo que se dice? Equilibren eso. Eso es lo que pasa. Una pregunta: ¿quién juega hoy de delantero? ¿Churín o Edu? Edu. Hola, Luis Enrique Pérez, espectacular la programación. Saludos a todos. Luis Enrique Pérez Montpellier, de fútbol hoy en la fútbol europeo. Entre brasileños donde hoy ñandeo la SA no hay allá entero P ya hasta ese atrasado SA hoy era la catalana ya adelante o peaco no permitimos ahí a ver la dirigente la con hasta a caruna o pea la problema a ver ni APF mando caruna ahí man ver SA hoy o la ya llega adelante porque si no no hay caso a ver ya aguanta ver de cuera. Que puta lo Enrique sea acá amargado de cosas de oyente sea. Que puta de eres mi amor, tranquilo na mi amor, sea hasta de araja todo el día la de caramba sea. Acá tengo la diferencia en un informe, en un amplio rasgo, Sí, en un artículo. Dice, una de las diferencias más significativas entre una arena y un estadio es su tamaño. Los estadios son generalmente más pequeños que los estadios son generalmente más pequeños que los estadios y tienen una capacidad alrededor de 20.000 a 30.000 personas. Están diseñados para eventos en interiores como baloncesto, hockey sobre hielo y conciertos. Por otro lado, los estadios pueden tener una capacidad mucho mayor, desde 50.000 hasta 100.000 personas. Se utilizan para eventos al aire libre como fútbol americano, atletismo y todo lo demás. Otra distinción entre estas instalaciones es el tipo de asientos que ofrecen. En los estadios los asientos suelen estar dispuestos alrededor del suelo del evento o gradas alrededor de las paredes, normalmente una buena visibilidad y todo lo demás. Los estadios utilizan normalmente eventos en interiores. En resumen, las arenas y los estadios a menudo se usan indistintamente, tienen claras diferencias en términos de tamaño, asientos y tipos de eventos que se pueden albergar en cada lugar. Nosotros tenemos la arena de la Secretaría Nacional de Deportes. Sí. Porque ese sí alberga varias actividades. Hasta conciertos. Sí. Otro audio. Hola, ¿qué tal muchacho? Ese oyente que dijo que Cerro, si se va a la Sudamericana, va a llegar a la final en la olla. Ese creo que no se durmió la siesta y todavía no se despertó. Eso es como arar en el mar, como dice el profe Benicio Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están muchachos? Luis Enrique, ¿cómo estás? Profe, ¿cómo estamos? Un saludo especial para todos ustedes de la mesa de Deporte Total. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis Enrique, sobre el tema de Trinidense y Boca. Asqueroso fue lo que pasó anoche, realmente, asqueroso fue, lastimosamente. Y como siempre, equipo paraguayo mante la OPA, la plato roto, lastimosamente. Un fuerte abrazo para todos y que gane Cerro hoy. Buenas tardes a la mesa. Nuestro fútbol se está fundiendo porque copiamos el sistema de lo europeo. La programación que viene de Europa, añandeo la de sistema de alimentación otro. Bate colonita, va el aporte, va el pejo de cena. Pues ya yo ese trabajo y anduve la radio, la red que tiene, que resintoniza Cadena Sol de Clorinda. Y estaba escuchando un programa deportivo y se estaban refiriendo al partido de Trinidense y Boca Junior. Eso menoscaba ahí, pues, la Trinidense. Hablaban del estadio de Trinidense que tenía sillas parecidas a una silla que se utiliza en la playa. Y qué gusto iba a dar si es que le ganaba o le empataba a Trinidense. Pero realmente le dio una bofetada. Siempre estos purepas soberbios que menoscaban al paraguayo, y no solamente al paraguayo, sino a todos. Añade doña de tarba pata, porque purepilla burbuja. Pues en ese caso es la realidad nomás, no podemos tapar el sol con un dedo. Inclusive José Arrúa luego en conferencia admitió él eso. Que un equipo de barrio que no se conoce y que... Sí, pero no, por eso tiene que ser despectivo, ¿verdad? No despectivo, el problema sí. Es la chantería vulgar y barata, sí. ¿verdad? Es una cosa, obviamente, que hay una gran diferencia entre una institución y otra. Abismal es la diferencia que hay, abismal. Sí. Otro audio. Hola, buenas tardes, muy lindo el programa. Soy olimpista y quiero hacer un comentario. Es una lástima, es el peor equipo, el que peor juega en el fútbol últimamente. Gracias. ¿Qué tal, señores? Por fin Jotita me puso feliz la vez pasada. Iba a hacer un comentario durante el partido de Cerro cuando le cobraron el penal. Le dijo a Gianluca, Gianluca, Carlos Polo fue el mismo árbitro de Libertad Olimpia. Bien, por fin Jotita se va a acordar del penal que no le cobró al arquero de Libertad. Bah, como siempre contra Olimpia. Un agarrón de Fernando Fernández con el jugador Fernández de Libertad que se enreda solo, te enreda, no entenderlo, no sé si viene. Qué puta Jotita, qué olimpista sos, ¿será? Y no te acordaste de aquella patada de Aguilar cuando rechaza la pelota contra Libertad en Copa Paraguay y después toca la pierna de Melgarejo y cae medio muerto Melgarejo. De eso no te acordaste, además que fue, primero rechazó, después le tocó la pierna y le cobraron falta y le expulsaron a Aguilar. Qué antiolimpista sos, Jotita, o sea. Ahora me estoy enterando que un central es lo mismo que un arquero. Mira, primera que me entero. Último. Lo bueno se hace esperar. Viene. Está llegando el hit del año. Benicio Lagardo. Cerramos con ese paso. Continúa más. No le vaya a censurar. Lo bueno se hace esperar. Estamos esperando el hit. Para mañana esperamos el hit. Mañana. Nosotros tenemos el hit nuestro, a ver. Mandibuli, tu ya nena pisa. La. Mandibuli. Nos vamos a las 17 retornamos. Volvemos a las 5 de la tarde. Mandibuli. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta
Un instante con la mejor música paraguaya. Me siento